Que justo lo que yo quería estudiar son negocios y en los negocios no suele haber becas. Hay becas para estudiar cosas de ciencia, cosas numéricas como muy específicas, cosas sociales, incluso alguna cosa quizás como más tecnológica, pero específicamente para negocios no suele haber becas. O sea, uno llega a otro lugar y uno no es nadie, porque es la realidad. O sea, uno llega a otro lugar y uno no es nadie. O sea, uno no tiene contactos, no tiene que los papás del no sé quién conocen a tal, que la reputación buena... Uno no tiene nada. Pasó algo que en realidad en ese momento se podría ver como algo malo, pero en realidad fue mi boleto al estrellato. Porque a mí me despidieron. A veces uno siente que uno por el hecho de emprender está como bajando de categoría, digamos, y toca hacer muchas cosas. O sea, yo he sido estos últimos meses jefa y directora y empresaria, pero también he sido barista y he sido personal de limpieza y psicóloga de los clientes frustrados y he tenido que ensuciarme y he sido fontanera y he hecho todo. Consejo para las parejas que quieran hacer emprendimientos. Bueno, yo tengo un carácter especial, no soy, no soy fácil. Es difícil uno decir, voy a cortar todo ahora, voy a dejar mi trabajo, voy a lanzar todo así por la borda y me voy a poner a emprender. Antes de empezar con nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y de cómo superaron todas las adversidades para diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te ayudarán a diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Maffer. Gusto tenerte por acá. Hola Esteban, súper, igualmente. Saludos desde Londres. ¿Dónde estás el día de hoy? Contanos. Ahora estoy en mi casa en Barcelona. En tu casa en Barcelona. ¿Y qué estás haciendo en la bella Barcelona? Contanos. Bueno, vivo aquí hace 4 años. Ahora mismo estoy a full con mi emprendimiento, que abrimos nuestra primera tienda de bubble tea, que es nuestra propia marca y todo en diciembre del año pasado. Y bueno, lo abrimos con mi esposo y estamos a full con eso ahora. Fantástico, así que un emprendimiento, esa no es la trayectoria más común y de eso es lo que vamos a estar específicamente platicando un poquitito más para conocer cómo fue ese recorrido y cómo empezó todo. Pero si empezamos, si entendemos un poquito de tu historia, ¿qué estudiaste tú en Guatemala? ¿Cuál es tu background o cuál fue tu carrera allá? Yo estudié Ingeniería en Ciencias de la Administración en la del Valle. En la Universidad del Valle de Guatemala. ¿Y cómo escogiste, cómo decidiste o cómo nace esa inquietud por estudiar negocios? Bueno, yo creo que ya lo tenía bastante claro que quería ir por ahí, eso desde antes. Yo sabía que quería un día sin fecha, tener o emprender, hacer algo mío. No sabía por qué camino iba a ir, pero quería algo que me diera como todas esas puertas a poder luego yo tomar un camino diferente, pero con una buena base de algo. Sí quería base en ingeniería, entonces al menos una carrera que me diera una buena base como de ese razonamiento lógico y todo eso. Y luego complementar con cosas más tipo finanzas y todo lo que está relacionado pues con más empresarial. Así que yo creo que escoger eso no me costó. O Eso sea, al menos no me costó esa fue tanto. una decisión bastante fácil cuando estabas en tu secundaria, empezando a buscar universidades. O sea, eso fue... Sí, a Claro, ver, o sea, ya no había mucho que pensar, ¿no? siempre tú, sí, en algún momento seguro durante el colegio, secundaria y tal, sí, tuve y si estudiara psicología, tal, o si estudiara, pero siempre fueron como pequeños momentos y luego me daba cuenta de, bueno, creo que no, creo que no es por ahí. Entonces, Ajá. pues yo quería una ingeniería, pero una como bastante general, no especializada en algo muy, como en algo que me sesgara demasiado. Ay, me atoré con los audífonos. Y, y entonces por eso quería como industrial o esta que justo me pareció excelente, que era pues más tema empresa. Y por eso
pues fuimos ahí. Porque yo he de confesar, en mi época, cuando yo estudié ingeniería también, en mi época no existía esta ingeniería. O sea, o te ibas a estudiar administración, o te ibas a estudiar Ujú. ingeniería industrial, o te ibas a estudiar finanzas. Pero esta combinación de esta ingeniería en administración o de negocios realmente no era algo, no era un concepto muy, muy común en mi época. Pero edúcanos, cuando tú empezaste a buscar, ¿había varias opciones? ¿O esta universidad y este programa era único en su, era la única opción en ese momento? A ver, yo me recuerdo que había en ese entonces esta de la VG que tenía como 5 años de existir o 4 años de existir, no Ya era estás mucho. delatando qué tan viejo estoy, ¿no? Así que gracias por el... No, no, qué va. Y, y eso, no era muy antigua, o sea, era reciente. Y luego también sabía que en la Marroquín había también una ingeniería o al menos una carrera como más enfocada a negocios también. Pero me gustaba más la del Valle, que tenía como, sentía yo al menos como que más profundidad a nivel de cosas, de todo lo numérico y todo eso, lo que decíamos, ¿no? Compartían la base que todas las demás ingenierías y eso me gustaba más. Y cuando estabas en ese momento buscando universidades, empezando a buscar la carrera, ya teníamos ese enfoque de ser negocios. En ese momento, porque a veces algunos dicen, pero confírmalos, en ese momento ya estabas pensando, yo después de graduarme voy a estar en Barcelona abriendo mi negocio, abriendo mi primer sucursal de Bubble Tea en Barcelona. ¿Así era No, como pensabas? no, 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 pero absolutamente no, o sea, y si yo no sabía que el Bubble Tea existía, el día que yo en toda la universidad, jamás, nunca supe que existía. Yo sí sabía que me quería ir a otro país, sabía que quería como vivir esa experiencia de conocer un poco el mundo y tal vez quedarme en otro país. Pero cuando me gradué del colegio no me sentía aún preparada como para yo tomar tanta distancia de mi familia. Somos una familia muy unida y yo decía, realistamente no me siento preparada, ni aunque fuera buscando becas o algo, yo decía, no me voy. O sea, tengo 18 ahora, no me siento lista, pero luego un máster o alguna cosa durante la universidad, creo que sí. Entonces, al menos eso lo sabía, pero no qué país, absolutamente no. No qué cosa, no qué máster, mucho menos que iba a acabar poniendo una marca de bubble tea. Así que bueno, y aquí para poner en contexto las cosas, porque obviamente Guatemala es una sociedad bastante conservadora, bastante familiar, muchos valores familiares, y aquí para la audiencia, o sea, obviamente, al menos en mi experiencia y lo que yo recuerdo, uno se queda en la casa, uno vive en la casa con los padres hasta que literalmente o se casa, es decir, contrae matrimonio y uno se va, o uno se porta demasiado mal que lo paran echando de la casa, ¿no? De lo contrario, la vida continúa su ritmo y me imagino estudiaste en la universidad mientras vivías con tu familia y ya te sentías, bueno, tenías esa espinita, esa inquietud de querer hacer algo, pero todavía no lo suficientemente, ¿cómo podríamos decirlo?, aventurera, de decir, bueno, este es el momento y me voy, sino, bueno, vas con calma y así entras a la U. ¿Y qué estás pensando cuando entras a la U? ¿Estás pensando, bueno, me voy a graduar y me voy a ir después para la maestría? ¿O cómo empieza a evolucionar ese sentimiento o ese pensamiento de querer ir a hacer algo al extranjero y tener esa experiencia de vivir fuera? Sí, a ver, era mi plan después, o bien durante la carrera, hacer algún tipo de intercambio, porque sí que me acuerdo que lo investigué cuando estaba buscando y vi que la VG tenía esas posibilidades, o bien cuando me graduara, ir fuera y hacer una maestría. Pero eso sí, lo tenía, no sabía dónde, lo que te comenté, ni tampoco qué, pero la espinita la tenía. Eso La sí. espinita la tenías y así me imagino que fue evolucionando conforme fuiste avanzando en la carrera. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se materializó? Porque recuerdo que me contaste antes de que hubo ciertos acercamientos para irnos, como bien dijiste, por un intercambio, pero cuéntanos un poquitito más cómo encontraste eso y cómo sucedió. Sí, a ver, me acuerdo que tienen aún, me imagino, un programa Ujú. en donde hay como dos modalidades, una donde uno se va como con una universidad que tiene convenio y otra como visitante. Es como dos modalidades que había o que hay en la UEG, ahora no estoy al día, pero pues digamos que una lista de universidades con diferentes programas en los que uno puede
o bien aplicar, porque algunos dan becas, o bien uno encajar su semestre con las clases parecidas y que te las aprueben, entonces se puede cursar esas clases que tocaban ese semestre, pero en otro país y luego convalidarlas. Y eso fue lo que hice yo. Entonces, varios me recuerdo que varios de mi clase y de mi año lo queríamos hacer y finalmente solo fuimos 2. Pero nos pusimos pues varios con el de esto de investigar, de ver cuáles universidades había, los programas, irnos ahí un poco como codeando de, hey, ¿qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Tal, ya viste este. Y apoyándose mutuamente, porque al final es como decirlo, o sea, no es lo mismo tratar de aventurarse uno solo a algo que nunca se ha hecho versus de hecho colaborar con alguien o estar haciéndolo juntos con la gente que cree. Pero dijiste solo 2 se fueron al final. ¿Cuántos eran los que Sí. estaban entusiasmados? Porque siempre sucede eso, ¿no? De que el Mm. entusiasmo es grande para todos, pero los que realmente toman acción. A ver, yo creo que éramos unos 5 o 6 los que nos queríamos ir. Al final nos fuimos 2 y nos fuimos solas. Porque Ajá. primero habíamos planeado irnos un poco en grupos o en uno de 2, uno de 3, intentar como que ir al mismo sitio, misma universidad, pero finalmente a la hora de la hora pues cada quien se subió a su barco y los que no se quedaron y pues me acuerdo que yo fui a uno y una otra amiga mía de mi clase fue a otra y ya está. Los demás pues decidieron no hacerlo en ese momento. Y claro, por distintas razones y distintas cuestiones, ¿no? Y aquí surge una pregunta, porque al menos nuevamente en mi época y en mis tiempos no existía esto o no estaba tan común o no era tan viable o tan fácil el obtener un intercambio que se fuera una media carrera, que se le Ujú. convalidaran y poder hacer estas cosas, ¿no? Y hoy en día me parece, bueno, esto es una modalidad fantástica porque realmente puedes como que tener ese primer exposure, esa primera prueba, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, o sea, salir, ver regresar y luego decidir, pero si entramos un poquitito más al tema práctico, o sea, obviamente la universidad en este caso había convenios, pero edúcanos cómo funciona, es decir, uno sigue inscrito, me imagino obviamente en la universidad donde tú estudiaste, en este caso en la Universidad del Valle, ahí Ujú. es donde sigues pagando tus cuotas y por el convenio prácticamente la educación ya está cubierta, lo que vayas a hacer al otro lado o cómo es la modalidad. Sí, a ver, en el que hice yo, porque ahora del otro no me acuerdo, pero en el que hice yo, se buscaba las clases, se Ujú, tenían que aprobar todos como que los pensums de esas clases, digamos, decir que pues tú conseguías los programas, digamos, de cada clase, qué temas iban a tratar, cuántas horas eran, todo esto, ¿no? Porque de la mano de todo esto va el tema del visado, que es otro rollo, al mismo tiempo hay que llevarlo. Y luego, pues yo, o sea, me quedé inscrita en la VG, pagando mis cuotas en la VG, me parece también. ujú, Y, y luego tenía que pagar por cada clase allí, pero como era una universidad pública, no era realmente un coste alto, sino que pues era realmente la manutención y todo eso, el gasto significativo. Y al volver se pagaba una cuota para que te convalidaran las clases, o sea, para que ujú. realmente dijeran, ok, la aprobó, todo bien, la convalidamos y se la ponemos como aprobada en la del Valle. Entonces eso era como lo que tenía que pagar, ese pequeño extra de convalidar clases aquí. Ujú. O sea que para los que están escuchando, o sea, no es que sea totalmente gratuito, obviamente sigues con tu compromiso en la universidad, tienes que adquirir otro compromiso también, bueno, para que te lo convaliden, para esto, para lo otro y para el pago de la manutención, porque obviamente no es gratuito, ¿no? Eso lleva algún costo. Y en tu caso, bueno, ya nos dijiste, ¿fue un semestre o fue un año? No, fue un semestre en mi caso. Fue un semestre. ¿Y cómo escogiste a dónde ir? ¿A dónde te fuiste? Porque no nos has contado. Sí, fui a Valencia, fui a la Politécnica de Valencia. Que Eh, es una universidad pública, como bien ya dijiste, pero tiene mucho reconocimiento, ¿no? sí, es muy buena, de hecho, es muy buena, tiene muy buena reputación de las de Valencia, de las mejores. Y pues yo me puse a mirar, en su momento pensé, también era la primera vez que yo me iba realmente tanto tiempo. Hubo un pequeño intercambio cuando tenía 16 que fui a Inglaterra, pero fue como unas 6 semanas, 2 meses, entonces fue más cortito. Y ahora que me iba a ir, pues digamos, un semestre entero, quería al menos sentir también que
algo tenía familiar con el sitio, al menos el mismo idioma, tener a alguien, al menos tengo un tío que vive en Valencia también, entonces quiera que no, a pesar de que en ese entonces él no estaba en Valencia directamente, estaba en Canarias trabajando, pero la familia de su esposa es de Valencia, entonces como que a mí me daba un poco también de tranquilidad hay alguien que me puede ayudar, cualquier cosa pase, no sé, cosas que a uno le Sentías dan esa más. cercanía, especialmente cuando uno está saliendo por primera vez solo, ¿no? Y cómo era la dinámica familiar? Porque, por ejemplo, ahí fue, bueno, Maffer un día se levantó y dijo, bueno, yo me quiero ir al otro lado del mundo, o fue la familia quien dijo, bueno, ¿por qué no empezás a explorar opciones? O cómo fue esa dinámica de decir, bueno, quiero ir a probar suerte por 6 meses y ahí nos vemos. A ver, yo creo que yo siempre he sido bastante determinada, a veces un poco necia incluso, en cuanto a que cuando se me mete algo en la cabeza, como que lucho y lucho y lucho y lucho y lucho hasta que lo consigo. Y pues yo ya tenía el resto de yo quiero ir de intercambio, yo quiero probarlo, yo quiero ver, a ver si puedo aplicar alguna beca, si puedo algo, si encuentro alguna forma de algo que, no, que, pues, que sea pagable. Y pues yo sí se lo comenté a mis papás desde el inicio de la universidad que me gustaría hacer eso, ya cuando llegó el semestre en el que realmente se podía hacer, porque no se puede hacer cualquier semestre, creo que es a partir del tercer año. Entonces ya me puse a ver eso, yo le iba comentando a mis papás todo, les iba explicando que los pensums, las modalidades, un poco en esa conversación, negociación familiar de cómo se puede, cómo no se puede, qué cosa nos deja pues tranquilos a ambos, qué cosa, y ir encontrando un poco ese punto. Correcto, y como bien dijiste, esas negociaciones familiares, porque a veces podrán decir, ah, bueno, la niña está soñando, va ahí, está bien y todo, pero ya no es lo mismo conforme va evolucionando las cosas y ya se va tomando un poco más serio, y bueno, y cuando hay cuestión no solo de irse, sino el compromiso financiero y las cosas, o sea, por lo que entendemos, en tu caso, no es que les haya tomado a tus padres por sorpresa, ya sabían más o menos por dónde ibas, y ¿fue una negociación fácil o fue una negociación simple? A ver, no sé, quizá más que una negociación, es un diálogo de pros y contras, porque al final yo creo que sí, mis papás lo que siempre tuvieron como prioridad era la educación, entonces ellos siempre como que pensaban que eso era de las cosas más importantes en la vida, y también digamos que me ayudaron siempre con los recursos financieros para todo lo que fuera educación, pero nunca eh, sin una garantía o una justificación de que realmente valía la pena hacer esto, ¿no? Entonces, pues realmente, pues también investigar por mi parte un poco, ok, esto realmente me puede ayudar para qué, puede ser que yo aprenda cosas que el resto no aprendan por el hecho de irse, o que esto me abra puertas en el futuro, todo esto investigar, irles transmitiendo, pues siempre que realmente fuera como que un coste-beneficio, que el beneficio realmente era importante, pues ellos digamos que estaban abiertos a la posibilidad. Entonces, O sea que en pocas palabras empezaste ahí desde ahí a practicar, a hacer tus pitches, a hacer tus business un case poco, y esto y lo otro, y es un poco. prácticamente eso, ¿no? Es un poco de eso. Y me imagino que uno de los elementos en contra que algunos podrán pensar es, bueno, obviamente está el factor financiero, por otro lado está, ¿será que me van a convalidar las clases? ¿Será que voy a perder tiempo? ¿Me voy Sí. a graduar más tarde? Y bueno, ¿de qué me sirve esto, no? O sea, ¿a qué conclusión llegaste? Porque algunos podrían decir, bueno, ese es un capricho, ella se quiere ir a pasear, quiere ir a conocer, pero hay algo más, ¿no? O sea, ¿cuál fue en tu experiencia como que el valor agregado de tener esta experiencia de irse a media carrera y hacer estas inversiones de tiempo, recursos, La negociaciones, verdad alejarse de la que familia? te diría que ¿Cómo lo ves ahora? es de las cosas que más, o sea, de las cosas que más puertas me han abierto, de me permitió conocer de los amigos, o sea, de mis amigos de verdad de ahora, de años después, gente increíble de otros países de la que aprendí muchísimo, y luego también a nivel académico, realmente la VG es buena, es una buena universidad. Y digamos que cuando yo fui a la UPB, que es el Politécnico de Valencia, sí también sentí como que una inmersión así de golpe a un sistema educativo totalmente diferente, porque el sistema sí que no tiene nada que ver con cómo estudiamos en Guatemala. Y,
y aprendí mucho también por eso. Y de hecho igual a nivel profesores, a nivel pues también todo el tema lo que se trataba en las clases, la forma en la que se practicaba y todo. O sea, yo sí sentí que fue así una curva exponencial de lo que yo aprendí, porque cuando yo regresé, que ya me faltaba año y medio para graduarme, había muchas cosas, pero muchas cosas que yo dije, ala, o sea, si yo no me hubiera ido, ahora quizás yo estaría como que, o sea, sentí que saqué una ventaja del aprendizaje o el conocimiento que me hubiera quedado si no me hubiera ido, la verdad. O sea, sí sentí una diferencia de, había clases donde yo decía, yo esto ya lo sé hacer, y me pasó no solo un semestre, o sea, pasó como un año, donde yo decía, yo esto ya lo sé hacer, ya lo sé hacer, ya lo aprendí, y fue en ese semestre. O sea, fue una bomba de aprendizaje. Fantástico, o sea que del lado académico, del lado profesional, fantástico, todo bueno. ¿Cómo fue en el lado personal? ¿Cómo fue el irse de casa, el decirle adiós a la familia, aunque ya se sabía que era solo por un tiempo? ¿Eso fue fácil tanto del... Pues está. ¿Cómo fue esa experiencia? No, no. No, fácil no. A ver, es como que al final uno, quiera que no, conforme va haciendo las cosas, no es que se vuelva más fácil, pero uno sabe mejor cómo llevarlo. Y esa fue la primera vez en la que yo me iba tanto tiempo. Entonces, realmente pasaron algunos meses. Incluso me acuerdo que mi mamá me vino a visitar, no aquí, sino a Valencia, pero me llegó a visitar a los 2 o 3 meses. No, eso es mentira eso. Me estoy mezclando. Eso fue en Barcelona. En Valencia no me llegó a visitar nadie. Fue el semestre y luego ellos llegaron a traerme. O sea, al final del semestre llegaron a traerme. Pero yo me acuerdo que yo tenía... Yo estaba así, me vinieron a traer, pero fue súper bonito porque hicimos un viaje muy bonito y todo, pero yo tenía un calendario, y me acuerdo perfecto, donde cuando yo estaba en mi intercambio en Valencia, o sea, primero que nada, tenía unos días de una lloradera terrible porque yo decía, ¡ah, mi mamá! Cuando uno se enferma y no tiene quien lo cuide, ay, no tiene uno ni quien le haga una sopita, ¿sabes? Que es una cosa así de realidad. Ay, sí, la ropa, o sea, no lavo mi ropa, no sé planchar, todo mi ropa es un desastre, me duele la panza, no sé qué hacer. Yo cocinando personalmente soy muy mala y lo sigo siendo a pesar de que ya vivo sola hace mucho. Soy muy mala, entonces eso. Y yo tenía mi calendario donde yo iba marcando una X los días que faltaban para verlos. O sea, yo estaba anhelando el reencuentro. Me costó, o sea, me costó. Y esa es la otra parte y la otra cara de la moneda, porque a veces se ve muy bonito el irse y esto y lo otro, pero tenemos estos vínculos y estas relaciones sociales de que al final, bueno, son tema importante. ¿Y cómo fue cuando al final se llenaron las X y bueno, ya tocó regresar, ya nos tocó irnos, bueno, en este caso te fueron a traer? ¿Cómo fue el regreso a Guatemala? Porque después de esto que viste, como dices, bueno, fue una bomba, toda esta inmersión, toda esta emoción de, bueno, diferente gente, diferentes culturas, me imagino la infraestructura totalmente diferente, diferentes cuestiones. ¿Cómo fue la reinserción, si lo podemos llamar de esa forma, al ciclo educativo y a la rutina y a la cuestión en Guatemala? Porque a pesar de que solo fueron 6 meses, me imagino que personal y profesionalmente y académicamente creciste exponencialmente en todas las áreas, ¿no? O sea, Sí, 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 se ¿podrías decir que siente. la buffer que se fue es la misma que regresó o ya venía con algunas cuestiones diferentes? Yo creo que era la misma, pero con más sueños, tal vez. Ajá, se despertaron más los sueños, contanos. Sí, porque yo vi, o sea, realmente cuando uno, o sea, uno está acostumbrado, si uno crece en Guatemala, a una cierta realidad que puede ser muy buena y con muchos privilegios, vamos a decirle, en algunos casos, de uno pues tener una casa, con una familia, su jardín con su perrito, su universidad, su carro, en algunos casos, bueno, y pues aquí fue como o sea, aquí yo no, o sea, uno llega a otro lugar y uno no es nadie, porque es la realidad. O sea, uno llega a otro lugar y uno no es nadie. O sea, uno no tiene contactos, no tiene que los papás del no sé quién conocen a tal, que la reputación buena, uno no tiene nada. Y como que eso te hace darte cuenta de dos cosas, creo yo. La primera es lo difícil que es construir desde cero, porque es muy difícil construir sin contactos, sin nada, sin conocidos, sin el tal, sin el conecte del enchufe del todo. Es difícil, que nadie sabe quién es uno. Pero segundo, también creo que
te hace como que darte cuenta de lo grande que es el mundo, las millones de posibilidades que hay y también de que como que uno tiene esa oportunidad de quién soy yo sin mi contexto, o sea, quién es Maffer sin todo lo demás, o sea, y quién puedo llegar a ser. Es un poco y pues decir uno, wow, o sea, puedo hacer esto, puedo viajar, puedo conocer gente, gente que después a lo mejor me abre puertas, gente que a lo mejor se vuelve mi mejor amigo y aprendo muchísimo de esa persona, aprender de diferentes culturas, que lo que yo pienso y lo que yo sé cómo se hace no es la forma en la que un alemán o un español o una persona pues de Medio Oriente piensa o para lo que esa persona es lo correcto y que no quiere decir que eso esté mal, o sea, hay cosas que uno dice, ay, me gusta más cómo lo hace esta persona o cómo lo hacen en este país, y entonces uno va construyendo como una versión mejorada de uno mismo, creo yo, con como que otras herramientas. Qué bonito, qué bonito. O sea que prácticamente se nos abre la perspectiva y podemos ver las cosas y el mundo de una manera diferente. O sea que cuando regresamos a Guatemala, cuando volvemos a insertarnos en la vida académica, en la vida social y en todo esto, me imagino que entonces ya iba más, se despertó aún más esa inquietud. Yo voy a hacer algo más que quedarme en esto que se había definido antes para mí, porque ahora tengo la libertad y la posibilidad de decidir mi futuro, ¿no? Sí, y también uno se da cuenta también a mí me enseñó, quizá eso también lo he aprendido más en Barcelona, pero estando también uno lejos de su familia y de su casa, como que yo creo que uno realmente aprende a apreciar los momentos Ujú. que uno tiene con su familia, porque cuando uno vive con ellos siempre, muchas veces uno está en que, ay, me molesta esto de mi casa, ay, no me cae bien esto que tal, o ay, tengo este problema con mi mamá o con mi papá, o discrepamos en algo. Pero luego cuando uno está lejos, uno se da cuenta de, wow, o sea, realmente esa forma en la que me cuidan mis papás o ese gesto que tiene mi mamá o mi papá o ese rato que podemos estar juntos y tomarnos un té o una cerveza o una copa de vino, o sea, vale oro, y uno también aprende a apreciar esas cosas que quizá uno no las veía cuando uno los tenía ahí. O sea que las relaciones básicamente se fortalecen, ¿no? Porque es correcto, uno lo da por sentado, esto es así es, me molesta, me perturba esto, lo otro, ya que aquí y allá, pero es un choque de realidad, ¿no? Y qué bonito que se puedan dar esas pérdidas, si se puede llamar de esas formas, porque no son pérdidas irreparables, ¿no? Sino bueno, nos alejamos, apreciamos y ahora tenemos posiblemente, y espero yo, una relación más estrecha y más cercana con la familia, ¿no? Que es Sí, uno, no, irónico. uno aprende a darse cuenta, no, o sea, digamos que no por estar lejos uno mejora la relación, porque pues uno también la puede mejorar estando ahí, sino que más bien yo diría que uno estando lejos aprende a apreciar más las pequeñas cosas y entonces quizás por eso es que Y también hacerlo con más intención. cuando uno también está de visita, uno vuelve, uno tal, o sea, uno aprovecha el 200% de cada segundo que tiene con ellos. Y eso pues, eso es bonito y es importante. Qué bonito, qué bonito. Así que regresamos entonces a Guatemala después del intercambio. Nos sentimos súper, súper por la experiencia, esto y lo otro. ¿Se, ¿Tuviste algún impacto o algún impacto en cuanto a clases y al tiempo? ¿O seguiste de acuerdo al programa y te graduaste como debía de ser? Me gradué como debía de ser, porque sí tenía como que muy claro la meta de que yo no quería atrasarme. Lo tuve, o sea, honestamente fue, pero por los pelos, porque realmente tuve nada más una complicación y fue que cuando yo regresé, la clase que yo tenía que llevar, me parece que era data mining, me acuerdo porque fue una experiencia, Dios, o sea, y esa clase no la daban en ese semestre. Y entonces me dijeron, me lo plantearon y me dijo mi director de carrera, bueno, a ver, María Fernanda, esta clase no la dan. La que dan es Data Science de los ingenieros en sistemas de cuarto año, pero si la gana se la convalidamos. Y yo me quedé como, ¿qué? O sea, ok, o sea, lo voy a intentar porque yo no me quiero atrasar, pero, o sea, esa gente estudia programación, ya lleva 3 años programando y su data science no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo tenía que haber llevado. O sea, era muchísimo más difícil y era con ellos, o sea, no era con mi carrera, era con los ingenieros en sistemas. Y yo dije, bueno, lo vamos a intentar, o sea.
Y al final se ganó. Se Se ganó ganó. y lo cual nuevamente Pero te subió el estándar a otro nivel, ¿no? sí, o sea, a ver, se ganó, pero Pero se sufrió. se sufrió bastante, ¿eh? Se sufrió bastante. Y cuando terminamos eso, porque al final, como dices, es una pequeña complicación, pero se logró, entonces lograste terminar a tiempo, entonces ya cuando estabas terminando esa fase final de tu carrera, ya estabas pensando, yo voy a ir a sacar maestría, voy a buscar algo en el extranjero, o cómo estaba tu mente en ese momento. Sí, yo sí regresé con la idea bastante clara, o sea, me gustó muchísimo mi experiencia en Valencia, conocí gente increíble que de hecho son de mis mejores amigos hasta el día de hoy. El fin de semana pasado tuve aquí a una amiga de alemana y espectacular, entonces nada, o sea, la experiencia en general fue muy buena a todos los niveles, aprendí mucho y yo regresé pensando, ok, yo regreso, le metemos nitro, me gradúo y eh, vuelvo a España, porque como que ya me quedé con, yo quiero volver a Valencia, ese era mi plan, la verdad. Al final no Ajá, fue o así, sea, pero ese era mi tan plan. enamorada del lugar y de la experiencia que dijimos, le metemos nitro y regreso, ¿no? ¿Cómo estaba el suministro de nitro? Estaba muy potente, la verdad. Se me atravesó el COVID y todo esto, pero ni eso me paró. Ni eso te paró, qué buenísimo. Y cuando estabas pensando, bueno, yo de una o de otra forma voy a regresar, ¿cómo fue tu proceso para graduarte? Es decir, porque recuerdo, algunos hacían tesis, algunos hacían proyecto de graduación. ¿Cómo estabas pensando? ¿Hiciste algo especial relacionado con lo que querías hacer? ¿O fue más, yo solo necesito satisfacer el requisito, graduarme, irme y adiós? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, la verdad que sí regresé como con, no diría con prisa, porque no era prisa, pero sí como que muy mentalizada. Pues quiero ir, quiero graduarme, no me quiero atrasar, lo quiero hacer todo en tiempo, hacer mis prácticas, escribir mi tesis, porque yo no quise hacer, hay megaproyecto, no sé si sigue habiendo, pero yo no quería. Yo sí tenía súper claro que yo no quería. Yo quería hacerlo yo solita y a mi ritmo y a mi esto. No Y todos tienen el nitro que tú tienes, entonces necesitabas hacerlo a tu ritmo. sí, ya cuando me dijeron que uno no podía escoger su grupo y que ponían a uno de promedio alto con uno de promedio bajo, con uno de tal así, dije yo, no, eso es una matadera, o sea, yo no, no sé, no era lo mío. Y entonces yo dije, no, yo quiero escribir mi tesis tranquilamente, como si la quiero escribir en pijama en la mañana, en mi casa, a mi ritmo, y yo la escribo y yo la defiendo y eso. También o sea, sí estuvo complicado porque justo creo que no me tocó el como que tribunal más fácil del mundo para defender mi tesis, pero igualmente pues yo me quedé satisfecha. Y quién diría que luego al final iba a acabar además poniendo algo de hostelería, que fue del tema que hice mi tesis, era también algo de hostelería, sin la idea de que en serio un día iba a pasar. Pero pasó. Y así son las cosas. Contanos de qué fue tu tesis. Era una evaluación financiera, como una propuesta de negocio para poner un restaurante de comida alemana gourmet en Guatemala. Mira, o sea que ya se iban ahí alineando ciertos puntos y cuestiones que en ese momento me imagino todavía no pensabas, ni soñabas, ni delirabas de que ibas a estar abriendo un negocio en Barcelona, ¿no? No, la verdad que no. El restaurante quizás me lo planteaba y decía yo, incluso podría llegar a haber puesto ese restaurante en Guatemala o intentarlo. Quizás me hubiera animado si me hubiera quedado en Guate. Ujú. Y esa es otra pregunta interesante, ¿no? Porque ahí estabas entonces en ese momento que estábamos terminando la tesis, bueno, el tribunal de evaluación no fue quizá el más amigable, pero ya el siguiente paso era buscar una maestría e irse de vuelta a España. Y ahí cualquiera podría pensar, bueno, si ya tenías claro que los negocios era lo tuyo, que esto era lo tuyo, ¿por qué era esa inquietud de irnos en lugar de decidir, bueno, me quedo, invierto o utilizo mi tiempo y mis habilidades para poder emprender y hacer un negocio? ¿Cómo era tu balanza eh, en tu mente, en tu corazón en ese momento de por qué irnos Ujú, versus empezar a aplicar esa pasión por los negocios o ujú. emprendimientos? Pregunta difícil. A ver, realmente yo sabía y tenía claro que quería hacer un máster, o sea, sí lo sabía. También creo que mis papás me impulsaron bastante a que no me quedara como que solo con la carrera, sino que aprendiera un poco más, que fuera un poco más allá con una maestría. Sí creo que también ellos como que me habían motivado mucho a hacerlo y por lo mismo que te comenté que la educación para ellos siempre ha sido un pilar fundamental, entonces como que yo sí pensaba, ok,
quiero aprender ese plus, digamos, de además de la carrera, pues algo un poquito más específico ya de lo que en realidad quiero hacer. Y luego, pues ya veremos. Igual, yo sí sabía que quería tener, o sea, negocios en general y que un día quería tener algo mío o varias cosas mías, espero, en el futuro. Pero no sabía cuándo. O sea, no iba tampoco apurada a, ya, quiero hacer esto. O sea, sí, siempre fui haciendo mis tonteras de, voy a vender cosas de estas de para el pelo y de alguna forma me lo inventaba y mi papá me decía, bueno, yo te presto el dinero para comprarlo y luego me lo devolves y ganaba más de algo, aunque sea para alguna cosa, vendiéndolo en la universidad, que si no sé qué, por WhatsApp. O sea, como que la chispa esa siempre creo que la he tenido, pero yo sí quería hacer el máster, entonces cosa número uno, quería estudiarlo y quería volver al extranjero. Entonces como que dije, bueno, ahora me voy y estudio el máster en otro lugar. Además de que ya también en el tema de comparar la calidad educativa o precios y todo, porque realmente pues las maestrías son caras en general, diría yo. Eh, También hubo un punto en el que comparando, algunas en Guatemala tenían un precio igual o incluso más elevado que el de una en España. Entonces ahí también yo dije, ok, me conviene aprovechar e ir y sacarla en otro lugar. Ajá, o sea que eso ya prácticamente ya estaba alineado, ¿no? O sea, indistintamente de las cuestiones, el siguiente paso era seguir preparándonos un poquito más desde el lado académico, tener esa formación, tener ese título adicional de una maestría y luego empezar a navegar. Y cuando empezaste a hacer esa evaluación, que me imagino, no sé si fue porque querías realmente considerar hacerlo en Guatemala o simplemente era para mejorar tu leverage de negociación con la familia cuando se toman esas decisiones de a dónde me voy y dónde voy a hacer el estudio. Entonces empezaste a evaluar esas opciones, pero de acuerdo con lo que nos contaste, bueno, ya estabas decidida, va a ser España. Idealmente me quiero ir al mismo lugar donde hice mi intercambio, Ujú. pero cómo fue tu búsqueda con respecto a disciplina? O sea, ¿ya tenías claro en qué iba a ser la maestría? O contanos cómo buscaste y cómo definiste al final el lugar a donde irte. Sí, yo quería una escuela de negocios. Entonces, normalmente en las universidades públicas no suelen tener tanto enfoque en ese tema. Sí que busqué oportunidades porque quiera que no, una universidad pública en España tiene muy buena calidad educativa y el precio es bastante inferior a una privada, pero no hay mucho el enfoque a negocios. Entonces, pues me puse a buscar escuelas de negocios. En Valencia no encontré muchas ni muy grandes. Entonces esa fue como que lo que me tiró para atrás de Valencia, porque Valencia es la tercera ciudad más grande, pero sí hay una diferencia bastante significativa entre, pues primero está Madrid, luego Barcelona, luego Valencia, pero Valencia sí es, o sea, si comparamos, es más pequeña que Barcelona por un, pues sí se nota las empresas que están, la cantidad de empleo, las oportunidades, las escuelas que hay, pues Barcelona es como que mucho más internacional. Entonces, al final, para mí algo también que quizás es tonto, pero para mí era, ok, Valencia no se puede, siguiente ciudad que esté bien en esto y que tenga playa. Yo necesitaba la playa, porque que no haga frío, que no, o sea, al menos que el clima sea un poco neutral, porque sí hace frío en invierno, pero no es el frío que tú seguramente experimentarás en Londres. Entonces, pues quiera que no, yo dije, ok, no es Valencia, será Barcelona. Y ahí ya me puse a buscar, seguí con escuelas de negocios y al final encontré uno también un poco por recomendación de un amigo de mi clase, que se llama EAE Business School, y ahí pues fue donde me puse también a mirar como que más a fondo, obviamente con otras también, pero calidad-precio pues encontré mejor esta. Encontraste esa mejor opción, ¿no? Entonces ahí ya nos decidimos, escuela de negocios es lo que estábamos buscando, así hiciste tu filtro, imagino que fue súper fácil en el sentido, o fácil relativamente, de decir, tiene que ser en España, o sea, eso ya estaba claro por la experiencia anterior, encuentras esto en Barcelona, ¿y cómo se hace esa aplicación y esa negociación? ¿Qué fue más fácil, aplicar a la universidad o negociar con la familia? Que ahora me voy a ir, y sí me voy a ir, porque me voy a ir. Fue más fácil. mm, Ay, ninguna fue fácil porque pedían más que el tema de, o sea, me recuerdo que para entrar ellos como que tomaban a una persona de cada como que background profesional, entonces ellos querían pues es extraño la verdad la forma en la que lo montan porque ellos quieren como que tener variedad en sus clases, entonces ellos toman pues alguien de comunicación, una psicóloga, uno que estudió ingeniería industrial, uno de algo de empresas, pero luego uno que casi que es doctor, entonces uno se queda como que un poco así, luego también el tema de las prisas también para aplicar y aceptar
pero todo en torno al visado, porque la verdad que todos los visados son un dolor de cabeza en general. Entonces, pues también es como que va muy de la mano con eso y es como que compleja la rueda del trámite. Eso para aplicar. Y luego con la universidad, no, perdón, luego con la familia, pues obviamente tampoco es fácil porque uno ya se está planteando irse 4 años, que ya no es, no, o sea, no 4 años, pero uno se está planteando irse un año de maestría que luego se puede llegar a extender a mucho más, que en mi caso han sido 4 años. Entonces, pues eso ya significa como que dejar el nido, ¿no? De otra forma así, y eso pues es difícil con la familia, es difícil uno asimilarlo, porque es lo que te comenté, mi familia siempre hemos sido muy unidos, o sea, yo hablo con mi mamá por teléfono casi cada día y con mi papá también, pues si no es por chat nos llamamos al menos después de varios días, y mi hermano, mi abuela, mis abuelos en general, o sea, todo es así, y pues el hecho también de, ok, obviamente pues las maestrías no son gratis, ¿no? Y si mi papá, pues que pues en ese momento me decía, ok, yo pues digamos que voy a financiar tu educación, ¿no? Y después ya dependerá un poco más de ti lo que pues hagas con tu futuro, con tu vida. Nunca me ha dejado sola y nunca me dejará sola, seguro, porque siempre me ha apoyado mucho, pero quiera que no es como que como que el último paso en donde uno 100% depende de sus papás, ¿no? Entonces, pues él sí me dijo, ok, pero ¿dónde? ¿Pero cuál? ¿Pero precios? ¿Pero? Porque evidentemente no se paga algo que no se ve que valga la pena y no se puede pagar cualquier cosa. Entonces, pues, un poco lo que tú decías, ¿no? Hacer un poco ese cuadro, ese tal, este cuesta esto, esto, pero la ventaja de este es esta, y un poco presentarle eso a mis papás también para, pues, porque ellos lo vieran también claro, ¿no? Si ellos iban a ser los que me apoyaran con el tema. Así Mm. que te diría Cor- de los dos jodidos, ninguno fue fácil. Ninguno fue fácil, cada uno tuvo sus retos, cada uno tuvo sus cosas, algunos dependían de ti, otros no dependían de ti, pero cuando estás pensando y haciendo esa evaluación, pero como bien dijiste, y ese es uno de los grandes mitos, porque a veces pensamos y tenemos esa perspectiva de que, bueno, por irse al extranjero, eso es sumamente caro. La única opción es hacerlo a través de becas. Para tener beca tengo que ser el más brillante y si soy el brillante y tengo la beca, pues tengo la obligación de regresar en muchos casos, no en Sí. todos, pero al final hay diferentes mitos y conceptos ahí. Pero en tu caso ya habías evaluado, ¿no? No es cierto. O sea, incluso estudiar en Guatemala y hacer mi maestría puede ser incluso mucho más caro que hacerla afuera, ¿no? Y ese me imagino que fue un buen punto a favor de tratar de encontrar una opción para irse. ¿Y cómo era en ese momento la perspectiva de tus padres? Es decir, porque obviamente ellos tenían al final un factor importante en la decisión. ¿Estaban de Mucho. acuerdo en el sentido de decir, bueno, vete, anda, hazlo? ¿O te instaban más, bueno, ¿por qué lo quieres hacer afuera si lo puedes hacer aquí? Aquí estás en la casa, aquí haces esto, es más beneficioso, aquí y allá, y ya después si quieres irte, pues vete, pero al menos saca tus estudios acá. ¿Cómo era la perspectiva del hogar en ese sentido? Bueno, ellos apoyaban mi sueño de irme en cuanto fuera factible. Ujú. No les era fácil, porque creo que a ningún papá o a ninguna mamá le es fácil como que soltar a un hijo y que se le vaya del otro lado del mundo, que también era una cosa que lo ponía un poco más complejo, ¿no? Porque quizás sí es cierto, en Estados Unidos pues puede haber otras muchas dificultades, pero Estados Unidos está mucho más cerca que España. Entonces, pues digamos que en un viaje uno puede ir un fin de semana a visitarlos, cosa que no se puede hacer si uno está en España, porque no tiene ningún sentido, es demasiado cansado y demasiado caro como para ir un fin de semana. Entonces, uno ya sabe que se va a ver pocas veces al año. Y eso es complicado, es difícil para ambos, como que tanto para los papás como para uno, pero seguro un día lo entenderé cuando sea mamá y me Y salga nos igual de toque, volador que yo y y nos se toque, y quiera nos ir. toque. Pero supongo que debe ser difícil, o sea, es normal, es normal, uno quiere estar cerca de la gente que ama y es difícil separarse, aunque luego uno aprende que está conectado igual, aunque no esté físicamente juntos, pero es complicado. Correcto, y ese es un tema claro y evidente. Y cuando estabas pensando en eso, bueno, haciendo esas evaluaciones, esas sumas, esas restas, convenciendo a la familia, esto y lo otro, en ese momento ya estabas pensando, bueno, yo me voy a ir a sacar mi maestría para
no regresar o lo estabas viendo, este solo es un peldaño para algo más, quiero equiparme, después regreso, vengo a poner mi negocio o voy a trabajar? ¿O cómo estabas pensando cuando estabas haciendo esos procesos? Yo tenía, yo tenía dudas, pero yo sí sabía que a mí me gustaría quedarme. Entonces, pues que yo sí tenía un poco el plan de voy a estudiar mi maestría, me voy a graduar y busqué pues una universidad, una escuela de negocios que me diera como que un pequeño impulso para yo luego encontrar un trabajo aquí en Barcelona, que me ayudara de alguna forma, que me ayudaran con el tema prácticas, que tuvieran alguna cosa de un programa que te acercaran a empresas, algo. Y si lo tenían, entonces pues yo veía también esa posibilidad de, ok, como tengo que hacer prácticas para también graduarme, pues también yo pues puedo impulsarme después de esas prácticas, convertirlas en un trabajo a largo plazo si ellos están contentos conmigo, a pesar de que es muy difícil porque nadie en España realmente tiene la necesidad de hacerte un visado para que trabajes con ellos, o sea, nadie lo necesita hacer. Aquí hay exceso de jóvenes buscando trabajo y súper bien calificados, con lo cual no es como que digan, uy, sí, le hacemos la visa porque es mejor que todos los demás, o sea, es muy difícil, pero sí quería intentarlo, o sea, quería intentarlo, O sea que ya tenías las estadísticas en contra, básicamente, ¿no? un Y poco aún sí. así, y aún así le apostaste, y eso es algo bastante interesante, y eso es algo bastante peculiar de indagar un poquitito más. Pero antes de eso, cualquiera podría decirte, porque la ruta habitual es, bueno, me quiero ir al extranjero, aplico a una beca, aplico a un crédito, aplico a algo. ¿Por qué tú no optaste por ninguna de estas opciones? ¿Por qué decidirse, bueno, lo voy a financiar yo, vamos a hacer este estudio, vamos a hacer este esfuerzo? Porque indistintamente los recursos que haya, es un esfuerzo para la familia, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué se decide uno a buscar algo independiente de los canales o habituales que existen? A ver, yo sí vi tema becas, investigué, pero encontré dos como que dificultades. Una, que muchos de los sitios eran una beca tipo préstamo en la que luego o hay que devolverlo con dinero o hay que devolverlo con servicio, digámoslo así, devolver y uno a veces incluso trabajar para la entidad que te lo dio o devolver como que una parte proporcional a, siempre muy unido a regresar a Guate, que lo entiendo la verdad, porque entiendo que haya organizaciones que lo que buscan es que luego ese conocimiento se traiga de vuelta al país. Y luego hay otra que justo lo que yo quería estudiar son negocios y en los negocios no suele haber becas en general. O sea, hay becas para estudiar cosas de ciencia, cosas de numéricas como muy específicas, cosas sociales, incluso alguna cosa quizás como más tecnológica, pero específicamente para negocios no suele haber becas. No sé por qué, pero Ujú. no hay. Y esto, o sea que el mercado fue sumamente limitado, o sea que ya tenías eso claro, o sea que se agotaron esas instancias y entonces decidiste entonces buscar los recursos dentro del hogar, dentro de la familia, y que al final de cierta forma te da muchísima libertad, que de lo contrario hubieses tenido ese compromiso de regresar, ¿no? Sí, sé que igual puede ser que no hubiera habido otra posibilidad y entonces yo igual hubiera hecho eso y luego volver o luego ver Ujú. de alguna forma quizá de sacarme un crédito para pagar lo que tenía que devolver porque te penalizan Mm, por no regresar, me recuerdo, es algo así. correcto, Pero correcto. pues digamos que tuve la bendición, digamos, en ese momento de que pues mi papá me dijo, yo te apoyo en esto, sí me convence. Ajá. ¿Fue Entonces, difícil conversarlo? bueno, fue un poco Shark Tank, pero sí, sí fue difícil. Ya, Y honestamente. valga el disclaimer que en aquella época no había Shark Tank en Guatemala, ¿no? Ahora ya estamos un Ay, poquitito más ay. entrenados. Ah, Ya, y no acaba de sabía. empezar hace poco. No tenía ni idea que había, qué buenísimo. No, sí, fue un poco así. Fue un poco. Pues yo creo que realmente yo aprendí mis primeros skills de negociadora me los desarrollé con mi papá porque pues es un papá increíble, siempre fue un papá estricto y entonces pues también yo tenía que pues tener unos buenos argumentos, ¿no? Porque él siempre me dio su apoyo, pero no en algo que él no veía claro, ¿no? Entonces también pues de saber exponer mis proyectos.
¿Y te acordás cuál era su mayor discrepancia o preocupación o remark con la inversión que le estabas pidiendo para invertir en tus estudios? Porque ya le habías demostrado que era buenas estudiante, ya le habías demostrado que te podías, que eras responsable, ya te habías graduado, ya tenías todo eso. ¿Cuál era el argumento más importante ahí para convencerlo? Pues yo creo que eran dos cosas. O sea, primero que realmente eso te va a asegurar o no asegurar, pero eso realmente te va a dar una posibilidad mayor de tener el futuro que estás buscando. Ujú. Porque muy cool puede ser irte a estudiar a España y muy cool esto, ¿no? Pero si después no te va a servir para lo que estás buscando, pues ¿para qué, no? No vas a conseguir trabajo, no vas a tener esto, el Exacto, si sponsorship, después esto y lo otro, y vas a esto, regresar aquí. o si, exacto, o si igual después vas a regresar aquí, pero vas a tener un buen background, un buen aprendizaje, un buen currículum, ¿te va a servir de verdad o no? O sea, realmente eso es como que muy objetivo, ¿no? O sea, ¿te va a servir o no? Y luego, obviamente, pues la dificultad de separarse, que siempre es difícil, o sea, es difícil. Ujú, ujú. Pero eventualmente lograste convencerlo, obviamente por eso te fuiste, se hace esa maleta. ¿Cómo se hace esa maleta en ese momento? En ese momento obviamente ya conocemos los retos, tenemos bastantes compromisos, tenemos bastantes cuestiones, pero se hace esa maleta pensando, voy a ir a probar suerte, vamos a ver qué sucede, o se hace, bueno, esto es one way, aquí ya no hay vuelta atrás, nos vamos y de una u otra forma, aquí recargué el nitro de Guatemala para irnos a España y vamos es decir, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo ibas en ese momento cuando se hace esa maleta? Bueno, yo hice la maleta. Es que no era una época fácil, porque justo fue la pandemia, o sea, ni siquiera fue una buena época, fue bastante conflictivo el tema de que todo era un desastre, o sea, en la sociedad todo era un desastre en el mundo, entonces yo apliqué, yo hice todo mi proceso de esto para hacer el máster, o sea, como que dándote un poco de contexto, mi último semestre de la universidad fue una salvajada. O sea, yo hice mis últimas clases, yo escribí mi tesis, hice las prácticas en teletrabajo y apliqué a la maestría y vi todo para irme. Todo eso en el mismo semestre. O sea, no sabes cuántas libras bajé yo del estrés. O sea, yo estaba como un espárrago. Pero al final todo salió y quiera que no, estábamos en esa de se van a abrir los aeropuertos, no se van a abrir, se va a abrir el máster, no se va a abrir. Para cuando yo llegué a España seguía habiendo toque de queda, o sea, con eso te digo todo. Entonces sí, o sea, yo pude ir y pude todo porque yo tenía la visa, tenía todo aprobado y esto, pero todavía creo que no era muy turística la cosa, o sea, no era como que uno pudiera ir por cualquier razón, era porque iba a estudiar. Entonces, pues se hizo la maleta, pues obviamente con la nostalgia de despedirse, con los nervios de qué va a pasar, ¿será que todo va a estar bien? ¿Será que voy a Ujú. llegar y todo va a estar bien? Porque pues estábamos en una situación bastante extraña, ¿no? Después, Compleja y que no tenía precedentes y no se sí, sabía qué iba a pasar, ¿no? entonces eso también le agregaba como que una tensión extra. Después también el decir, ok, voy a llegar, ahora sí voy a vivir en un apartamento compartido, que en el momento del intercambio no fue así, yo viví con una familia, porque también eso me dejaba más tranquila a mí y a mis papás también, y en este caso pues sí ya era, voy a un piso de estos compartidos con estudiantes, ¿no? Entonces era como que, a ver qué tal, ¿no? y era eso, o sea, llevar mis cosas, a uno no le cabe, uno piensa, no sé cuándo voy a regresar a Guatemala, no me caben las cosas, uno se pasa del peso, uno quiere meterlo todo, no le caben a uno ni sus zapatos de todas las cosas que quiere meter, y al final pues ya, o sea, me fui con un dolor de estómago terrible de los nervios y pues luego ya llegué y fue un poco, vamos a ver a dónde vivir, porque además estaba de acuerdo con otras dos chicas, pero no teníamos todavía dónde vivir. O sea, íbamos a un Airbnb por 10 días a buscar en dónde íbamos a vivir. Y así. Entonces yo tenía esos 10 días. Y así empieza la aventura, y así empieza la aventura. ¿Y cómo se porta Barcelona? ¿Cómo nos recibe Cataluña? ¿Es cordial, agradable, amable? ¿Cómo nos trata cuando entramos? Porque A tú ya ver, tenías la perspectiva, bueno, de Valencia y habías visto un poco de España, pero obviamente este es otro mundo, otro universo. ¿Cómo se porta? a ver, de entrada, yo aquí sí que no conocía a nadie, aquí sí no tenía familia ni nada. Llegué con estas chicas que las había conocido porque nos habían puesto a todos en un grupo a los que íbamos a entrar. Ellas no eran de mi máster, eran de otro.
pero igualmente pues llegué y fue un poco como el de esto, ¿no? Porque además yo nunca había estado en Barcelona. O sea, yo me fui a estudiar sin saber cómo era la ciudad. O sea, sí, tenía, pues, quiera que no lo que me habían contado, lo que yo había visto, pero yo no conocía la ciudad. Fui y pues me gustó bastante. O sea, llegué, fue a instalarse, encontramos un apartamento bonito, todo a precio reducido gracias a la pandemia. Eso nos ayudó. Y después fue conocer gente, empezar a ir a clases, empezar a ver todo lo que había en Barcelona. O sea, una ciudad pues mucho más grande y mucho más ruidosa, diría también, que Valencia. Pero pues con muchísimas cosas, muchísimos eventos, muchísima gente que conocer. Entonces fue como que fue, bueno, yo estaba muy feliz cuando llegué, cuando conocí, empecé a hacer amigos en el máster. Eh, bien, bien, o sea, bien. Sí que es cierto que yo en Valencia ya había tenido como que mi primer shock cultural, ¿no? Y aquí pues se le sumaba el hecho de que pues aquí pues la mayoría, gran mayoría de gente habla catalán, mucha gente, a pesar de que yo me fui a estudiar un máster en inglés, entonces pues mi máster había gente de todo el mundo y catalán había uno y acabó siendo mi esposo, pero como que no tenía yo ni idea de esto, ni tampoco sabía cómo era la cosa, no sabía cómo era eso de los bandos, qué tal, todo el tema de los que pues, son más catalanes, los que son más españoles, porque hay un poco ambas. Y sí se siente un poco pues como que eso de que es un poco cerrada la cultura en cuanto a que la gente de aquí le cuesta mucho abrirse para conocer gente nueva, o sea, no cualquier persona de aquí está abierta a conocer extranjeros o a hacer nuevos amigos. La gente suele más estar en su círculo de toda la vida y es poca la gente que es más abierta. Entonces, eso sí, ya lo había notado en Valencia, porque en Valencia fue parecido. O sea, de hecho, yo en Valencia sí estaba en una universidad pública con todos siendo de Valencia y me recuerdo que me hablaron a lo mejor cuando llevábamos medio semestre ya. Me decían, es que yo pensaba que no hablabas español, pensaba que eras francesa. Y yo, ¿tú no me has visto en la clase sentada todos estos días hablando? O sea, ¿cómo que no sabías que hablaba español? O sea, y para eso habían pasado meses ya. Y aquí, pues quiera que no fue diferente, porque todos veníamos nuevos a estudiar de otros países, pero sí se siente eso, o sea, pocos amigos tengo de aquí, yo llevo años aquí, o sea, que sean de Claro, aquí. claro, y obviamente es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Porque como lo describes, en el otro estás entrando como que a media carrera, no conoces a nadie, estás empezando cuando ya todo el mundo ya hizo sus relaciones, ya hizo sus cuestiones, ya tiene sus grupos, sus dinámicas, ya conocen, mientras que tú Claro. eres como el bicho raro que está entrando y luego Mm. se va, ¿no? Mientras que aquí estás entrando con un grupo completamente nuevo, completamente extraño, se empiezan desde un inicio, todos juntos, y dato curioso, ¿no? La mayoría son internacionales, a excepción uno, y que ese uno al final se estrecha y se hace la relación mucho más fuerte, pero imagino que no se casaron en ese mismo instante, ¿no? O sea, fue una No. relación que duró un tiempo, ¿no? Pero si vamos primero, antes de entrar a esos detalles, si nos cuentas un poquitito, bueno, ¿cómo fue la experiencia de la maestría en general? Porque ¿en qué fue la maestría? Recuérdanos. ¿Era una escuela Eh, de negocios? ¿Y cuál fue la especialización? International Business era, un máster en En, International Business. En negocios internacionales. Bueno, entonces ahí estás estudiando y por ser algo que te gusta, algo que ya estás enfocada, yo quiero negocios, yo quiero hacer esto, ahí ibas mentalizada, bueno, yo voy a sacar este grado académico porque luego voy a emprender o porque luego voy a empezar a trabajar para una gran corporación. ¿Cómo iba la mentalidad ahí en ese momento? Iba más en yo voy a encontrar un trabajo en ese momento, Mm, la verdad. mm, Porque yo mm, tenía un poco la mentalidad de aprendo con el dinero de los demás y luego lo mm, intento con el mío. Pero también es cierto que porque si yo me quería quedar a vivir aquí, yo necesitaba que alguien como que me hiciera el sponsorship de la visa. Entonces ujú, yo necesitaba un trabajo para ujú. eso. Y entonces íbamos enfocados en eso. Y como ya nos dijiste, bueno, desde antes de entrar ya sabías, bueno, las posibilidades son pocas, hay retos, aquí no cualquiera te da sponsorships, por eso ya habías investigado un poquito, bueno, tener una Mm, escuela de negocios, sí. una institución que tenga acercamiento con la industria, hacer esto y hacer lo otro. ¿Cómo fue ese proceso para encontrar trabajo? Es decir, cuando ya conseguiste trabajo antes de graduarte, lo conseguiste como prácticas, ¿cómo fue tu dinámica para transicionar al mundo laboral en España o en Barcelona en este caso? Sí, yo conseguí unas prácticas en una empresa que se llama IFM Electrónica, que ellos fabrican y venden sensores Ujú, y es una empresa alemana. Entonces,
igual, o sea, yo quería encontrar unas prácticas, quiera que no, la escuela EAE te daba un poco de, como que ellos te ayudaban en cuanto a que te hacían un convenio de prácticas con la empresa, que a eso a ellos les conviene, porque eso quiere decir que el que se está pues echando el trámite por ti es la escuela, no ellos. Entonces, pues eso lo hace más fácil. Todas las empresas que buscan gente que les haga prácticas ponen ya casi que en sus descripciones que sea con convenio con universidad. Entonces, eso te ayuda. Y así fue que encontré yo las mías, estuve buscando, sí es cierto que... Entonces, edúcanos en ese tema. Entonces, cuando tú haces prácticas, es decir, obviamente necesitas un visado, tú tienes el visado por estudiante. Cuando tienes ese visado por estudiante, ¿eso te permite hacer las prácticas o necesitas otro tipo de visado a través de la universidad o permiso especial para hacer las prácticas? Te permite hacer prácticas con tu universidad. Porque luego aparte hay aquí otra modalidad en España que se llama prácticas remuneradas, que es como que tú podrías, o sea, tú puedes tener una visa con una empresa de prácticas, un contrato en prácticas durante máximo 2 años, pero esa es otra visa, esa visa se tramita con la empresa. La visa de estudiante te permite hacer unas prácticas en convenio con tu universidad. Ok, y estas prácticas en convenio son como requisito para del pensum de estudios y no son pagadas, no son remuneradas. No eran requisito indispensable, yo las quería hacer y las hice, pero no eran requisito para graduarse. Se puede y se recomienda, pero Ah, no es obligatorio. Y me preguntaste otra cosa. que si eran pagadas o no eran pagadas. Esto depende, la verdad que depende. En mi caso eran pagadas, pero digamos más bajo que un salario que le pagarían a una persona normal. Eran Claro, medio porque estás de tiempo. estudiante y estás haciendo tus prácticas, pero ese es detalle importante, porque a pesar, o sea, esto es sumamente valioso, porque no era un requisito indispensable para graduarse, es decir, no era algo que te pidieran o te exigieran para poder tener el título, No, pero era una modalidad a la que se podía optar y era una modalidad que teniendo ya la visa, teniendo el convenio con la universidad, incluso te generaba un pequeño ingreso, justo. indistintamente de qué tan bueno o malo fuera, porque obviamente todavía estás en calidad de estudiante, estás empezando a hacer Sí. estas cosas, pero es una avenida para acelerar o para maximizar las posibilidades de ingresar al mercado laboral y no esperar hasta graduarte, no haber hecho nada y luego empezar de cero, ¿no? Sí, de hecho la mayoría de gente las hace, por no decir todos. Ujú. Así que entramos, hacemos esas con esta empresa alemana y cómo fue el proceso, o sea, ¿terminó con cuando se acabó el periodo de las prácticas y luego graduarnos o cómo incursionaste después o qué sucedió después de graduarnos? Bueno, yo me quedé con esta empresa y ellos fueron los que me tramitaron mi siguiente visa. Empecé con ellos a hacer mis prácticas, eh, quiera que no, pues es un poco durante un tiempo uno demostrar que sí les puede aportar algo y después de eso, pues un poco en conversaciones siempre hay un factor de que también se lleva uno con la gente y con la persona que qué tal están contentos con el trabajo, si les viene bien, les viene mal, si están dispuestos o no a darte todo el papeleo, porque es un papeleo horrible. Si Y al piensan que sos de final, Francia y que ni siquiera hablas sí. español, o sea, cómo es la dinámica, ¿no? Y pues hubo cosas que a ellos les gustaron. Hay una cosa aquí como que muy particular de España y es que hay gente muy bien calificada pero que no habla inglés y eso sigue pasando mucho. Entonces, no mucha gente hablaba inglés, la verdad, muy poquitos en la empresa y yo hablaba inglés perfectamente, entonces eso también como que les hacía a ellos que podían participar en otras cosas, porque al final la empresa es alemana, ¿no? O sea, quiero decir, los de arriba arriba sí hablaban inglés, pero no todos, no la mayoría y entonces podía como que yo hacer como que agilizar algunas cosas con ese tema y, y luego pues que nos llevamos bien, estaban contentos, realmente yo cubrí los gastos de mi visa, o sea, yo les dije, yo voy a pagar el abogado, yo lo voy a pagar todo, solo necesito que me den los documentos y esto de que están dándome el trabajo, de que pues todo lo legal, ¿no? Y así O sea fue que y fue me una quedé ahí. relación, fue una, así que nuevamente tus habilidades de negociación, ¿no? Porque no me imagino que no fue que te dijeron, bueno, que es la visa, pagala y aquí está, ¿no? O sea, sino fue un proceso y eso es lo bonito, ¿no? Y el tener la visión y la habilidad de utilizar estos vehículos y estos recursos, porque si también te entendemos, bueno, entras como practicante, entras a hacer tus prácticas bajo la modalidad o el convenio de la universidad y algunos dicen, bueno, ¿para qué voy a ir a perder mi tiempo? ¿Para qué voy a ir a desperdiciarlo? Me van a pagar una miseria si es que me pagan esto o lo otro, pero al final aquí hay un valor muchísimo más amplio, mucho más Claro. valioso, ¿no? Y en este caso, que a veces muchos lo menosprecian, es
Bueno, es prácticamente el tener, para empezar, es como tener un periodo de entrevista más prolongado donde te das a conocer tu valor, lo cual te permite después negociar. Y si bien es cierto que hay una fila, hay una cola de gente que podría hacer tu trabajo sin necesidad de que les estén dando visa, les estén dando sponsorship, les estén dando esto o lo otro, pudiste negociar, pudiste utilizar, bueno, ¿cómo es esto? Porque al final tu objetivo era quedarte. Mm, Y lograste a pesar de que no es ideal que uno tenga que pagar por sus cosas, pero la otra opción era irse de regreso, ¿no? Sí, o sea, la verdad que uno tiene que ver qué hace con las herramientas que tiene, porque Ujú. honestamente en España, si ellos deciden hacerte una visa, solo puede ser o por la vía esta que es de prácticas remuneradas, que puede ser hasta 2 años, o por otra vía que se llama, que es un trabajador altamente cualificado, pero un trabajador Mm. altamente cualificado, ellos tienen que demostrar que no hay nadie de los que hayan entrevistado que sean españoles que puedan hacer ese trabajo. Entonces suele ser para gente que tiene alguna posición de algo de programación muy, muy, muy específica, que si tengo algún amigo que le han dado esta visa, o algún trabajo como muy, muy orientado a algo que realmente Es es para otro difícil perfil, encontrar. es para otro Sí, perfil de profesional. O sea que sí, en tu sí, caso lograste negociar que te dieran la visa de de practicante, prácticas de prácticas remuneradas, remuneradas. que puede Y ser un continuamos. trabajo normal, o sea, Mm. las mismas horas, el mismo todo, pero el contrato no se firma como si fueras español, sino como prácticas remuneradas. Qué bonito. Entonces ahí así logramos continuar en ese proceso, logramos quedarnos con ese trabajo, nos graduamos y seguimos con con este empleador. Sí, estuve durante un año y algo. Ujú, ujú, Después de eso cambié de trabajo a otro porque realmente sentí que ya no tenía una posibilidad de crecer ahí, ujú, ujú. y cambié a otro trabajo en el que realmente fue un poco transición porque tampoco me acabó gustando, pero digamos que también fue, yo creo, lo más correcto porque en ese entonces, por situaciones familiares y por otras, y digamos, por situaciones de la vida, yo regresé a Guatemala a vivir durante como 2 meses, y pues fue lo mejor, que yo también ya había dejado ese trabajo como que cortado, digamos, para luego yo al volver a Barcelona, si decidía volver, porque te soy muy honesta, en ese momento yo no sabía, dudé por un momento si regresarme a vivir a Guate, y también por eso dije lo voy a intentar. Ajá, o sea que este es dato importante, o sea que terminamos un ciclo, obviamente te graduaste, te titulaste, obtuviste Estuve tus credenciales, trabajando. estuviste trabajando, ya estabas con esta nueva modalidad de visa y estábamos en estas cuestiones y la vida nos obliga o nos invita a regresar a Guatemala. Sí, sí. Cerramos todo en ese momento, me imagino no había esposo, no había absolutamente ninguna atadura con Estábamos Cataluña o ya, comprometidos, estábamos comprometidos. Entonces ay, había, o sea, no el sabíamos romance qué ya iba a había. pasar. El romance ya había madurado y estaba en modalidad de compromiso, Ujú. No pero todavía sabíamos estaba si abierto íbamos dónde vamos a a... vivir. Ujú, o vamos a vivir en Barcelona o vamos a vivir en Guatemala. Era una posibilidad ambas. Y en ese momento yo, digamos que no estaba 100% segura de que quisiera hacer mi vida en Barcelona. Y entonces Ujú. también, eh, por eso y por circunstancias familiares, dije me regreso a Guate un tiempo. Y Y esa lo maleta logré. se hace de regreso a Guatemala con fiancé, es decir, con el prometido, o solo, o nos vamos solos. Sola, sola, sola. Ujú. El plan era, si yo pues encuentro que haré mi futuro en Guatemala, él me alcanzará en unos meses, cuando pueda hacerlo, que tenía unas cosas que arreglar en España y después ya podría venir. Entonces esa fue un poco nos quedamos con la incertidumbre de qué va a pasar, y yo me fui a Guate sola. Ajá, así que la vida emocional, la vida romántica se pone como que en un limbo, ¿no? Un poco. Al menos en el lugar donde se iba a establecer. Entonces regresas a Guatemala y ¿qué piensas? ¿Cómo es la vida cuando estás de vuelta en Guatemala? Me imagino un proceso de reflexión sumamente fuerte con tomar las decisiones sobre los siguientes pasos de tu vida profesional, emocional, familiar. Sí, fueron unos meses intensos. Fueron unos meses también donde aproveché al máximo a mi familia. Estuve mucho con mis papás, con mis abuelos, con mi hermano. Fue pensar, investigué de hacer algún emprendimiento en Guatemala, investigué de "Uy, si me pongo a trabajar en Guatemala", pero en ese momento como que yo ya sentía que gran parte de mi vida seguía estando en España,
Bruno estaba en España, que Bruno es mi esposo, y decía, creo que realmente lo que yo necesitaba era volver a mi casa y rehidratarme, porque estaba, creo yo, que después de una época que fue como que un poco dura para todos por diferentes razones, yo estaba un poco como cansada, estaba deshidratada de todo ese amor familiar y toda esa fuerza que le da a uno estar con la gente que ama, y después de estar ahí con ellos como que me volví a hinchar de toda esa fuerza y todas esas ganas, y dije, ok, voy a regresar, pero voy a regresar y voy a regresar a buscar un trabajo que me guste. No voy a regresar a buscar cualquier trabajo, no voy a, porque pasa una cosa, y cuando uno también se quiere quedar en algún lugar a vivir o algo, muchas veces y mucha gente, quizá también yo caí en algún punto de decir, ok, yo lo que necesito es un trabajo que me pague X al menos y que me ayude a continuar con mis permisos de vivir legalmente aquí. Y uno deja un poco de lado, realmente es un trabajo que me llena. Y yo creo que yo estuve en un par de trabajos que no me llenaban, y también por eso luego me senté así. Entonces yo dije, ok, voy a regresar a Barcelona, pero voy a regresar con condiciones. O sea, número uno, voy a regresar a buscar trabajo, sí, porque todavía creo que tengo que trabajar más para alguien más, pero no cualquier trabajo, no porque me paguen un mínimo me voy a ir con ellos, no porque sean los primeros que me digan que sí me voy a ir con ellos, o sea, me voy a poner a buscar de verdad. Ajá. Y entonces ya fue otra dinámica. Me tardé como 2 meses y al final encontré mi último trabajo, que ya era de ser project manager, y que realmente me gustó mucho y aprendí mucho. Fantástico, o sea que ese proceso ese que de ir a recargar los tanques, que si ya se nos había acabado el nitro guatemalteco, Sí. los llenamos y trajimos hasta extras y Mm. venimos enfocados y aplicamos y se dio. ¿Y cómo fue el tema entonces ahí con el tema migratorio y el tema legal para obtener ese nuevo trabajo, para obtener esa nueva visa o para hacerlo? Sí, a ver, ahí ya estábamos en un punto diferente, porque yo ya había estado con mi permiso de trabajo por parte de la otra empresa. Con ese pude trabajar también o sea, estuve con ellos, estuve con otra empresa, pero aún así siguió siendo la misma visa. Y después ya de llevar años de relación con Bruno, que ya estábamos incluso prometidos, pues ya se puede, digamos, sacar un visado por ese lado, digamos, como familia de alguien que vive aquí. Entonces Ujú, también en ese ujú. momento ya era otra situación. Yo ya tenía otra tarjeta de residencia que era como Es raro porque aquí hay una forma de residencia que no es por estar casado, sino es por el hecho de tener una relación formal, de que no es que estar casados, pero legalmente cuenta como casi que lo mismo, y eso te hace familia. Entonces, por eso ya se puede tener un trabajo, un contrato como si uno fuera español, sin ninguna diferencia. Correcto, porque prácticamente ya estableciste tus raíces porque tenés un vínculo afectivo con alguien de una manera mucho más estrecha, mucho más formal y entonces enhorabuena, o sea, prácticamente cambiaste tu estatus migratorio, lo que empezó por un lado, ahorita lo agarramos por el otro lado, te abre Sí. mucho más oportunidades, menos restricciones y ahí empezamos a volar en este nuevo trabajo que ya es algo que se acerca más a lo que querías, a lo que te gustaba o que al menos te llenaba más. Y en este caso era esta gestión de proyectos, ¿no? El project management. Sí. Y ahí empezamos a trabajar y ahí todo, como bien dijiste, estabas todavía con el mindset o con el chip. Voy a trabajar un poquito más antes de empezar con algo mío, ¿no? ¿Y qué sucedió? Contanos, ¿cómo evolucionó ese último salto? Sí, realmente te diría que es difícil, porque uno, o sea, a mí me gustó mucho ese trabajo, conocí a gente muy buena, tuve una jefa espectacular de la que aprendí mucho, que sigo poniendo en práctica. Luego ella se decidió ir por diferentes razones, aún así también conocí amigos muy buenos y me gustó y aprendí. Y después uno nunca realmente tiene es difícil uno decir, voy a cortar todo ahora, voy a dejar mi trabajo, voy a lanzar todo así por la borda y me voy a poner a emprender. O sea, es que es literal dejar todas las garantías que uno tiene, es dejar toda la estabilidad en todos los sentidos, o sea, económica, la rutina, la familia ya estaba pues más lejos, ya era pues digamos ese paso de ya me naufragio, literal. Y, y pues es casi que uno nunca encuentra ese momento para decir voy a dejarlo todo y me voy a poner a emprender. Tiene que suceder algo a veces, ¿no? Hay algo que nos empuja, porque es algo como que subconsciente.
en el subconsciente ya está que querés hacerlo, pero como bien decís, las circunstancias nunca están ahí listas y preparadas. Es decir, bueno, dentro de un año lo voy a hacer porque ya tengo todo esto listo, sino hay, hay ciertos detonantes que aceleran el proceso, ¿no? Sí, y yo creo que mis detonantes se fueron acercando cuando, después de que se fue mi jefa, a mí me dejaron en una situación como que en la empresa como parada sobre arena, en donde yo no tenía nada claro, dejé de tener una súper buena líder por no tener a nadie, porque como que mi Ujú, departamento se quedó flotando, mi departamento era yo, ujú, literalmente, y... y eso pues dejó las cosas súper desbalanceadas, empezaron a haber muchos cambios en la empresa, yo empecé a sentirme bastante descontenta con la situación, y yo estaba en un punto en el que yo decía, una empresa compró a otra, decidieron que querían eliminar ciertas cosas y yo estaba como que en me pongo a buscar otro trabajo, o sea, me tengo que poner a buscar otro trabajo porque realmente no siento que aquí esté siendo ya feliz, no siento que realmente, o sea, yo ujú, tenía mucho a donde crecer cuando estaba mi otra jefa y todas esas posibilidades se fueron con ella. ujú. Entonces, también como que fue, wow, muchas cosas que vi, el tema de cómo llevaban desde arriba la empresa, el tema valores, no me gustaba absolutamente nada. Y después de que hubo esta compra, como que para mí pasó algo que en realidad en ese momento se podría ver como algo malo, pero en realidad fue mi boleto al estrellato, porque a mí me despidieron. Y me despidieron porque después de esta compra de una empresa americana que los compró a ellos, hubo un despido masivo. Entonces despidieron un montón de gente, como 40 personas el mismo día en muchos países. Y evidentemente pues cortaban lo más fácil de cortar y mi departamento se había desmontado cuando se fue mi jefa y mi otro compañero renunció y la reestructuración no permitía encajar a mi task en ese momento, además de que yo llevaba un año y seamos realistas, ellos no quieren despedir a alguien que les va a costar una indemnización millonaria. Entonces pues junto con esas 40 personas iba yo y cuando me despidieron yo ya me lo esperaba, o sea, yo lo sabía el día que fui, que me lo iban a decir, porque ya veía cómo iban las cosas. Y en ese momento yo dije, ¿qué hago? ¿Me pongo a buscar otro trabajo o este es mi momento para realmente hacer lo que quiero hacer? O sea, me están regalando, ¿no? Entre comillas, la oportunidad de seguir mi sueño, porque pues quiera que no, por ser un despido improcedente, que quiere decir que no fue mi culpa, sino culpa de la empresa, digámoslo así, pues uno recibe una indemnización, uno recibe unos meses en los que puede cobrar su sueldo del gobierno por todos los impuestos que uno ha pagado. Eh, y eso al final pues que es una facilidad de decir, tengo 4 meses de ingresos relativos en los que en esos 4 meses me puedo replantear lo que quiero hacer. O sea, tengo 4 meses para pensar y replantearme mi vida. Y pues me lo replanteé y dije, ya, no voy a buscar otro trabajo. O sea, ya llegó mi momento, mi hora de intentarlo, de lanzarme. Y empecé con todo lo de los proyectos de emprender, porque no fue solo una idea, eran varias. Y al final pues salió la del bubble tea. Fantástico, y así que una oportunidad y una reflexión bastante importante, porque si en el pasado ya habías tenido la experiencia de en 2 meses replantear tu vida de un lado o del otro lado del charco, si hacer esto, si hacer lo otro, y con otras presiones y diferentes cuestiones familiares, me imagino que ahora, bueno, en estos 4 meses hubo oportunidad de hacerlo desde otro enfoque diferente, con otra plataforma, ya estando en un país donde prácticamente ya habías tomado la decisión de establecerte. Siempre hay ciertas preguntas, siempre hay ciertas cuestiones, pero aquí también sale, ¿te pasó por la mente el decir, bueno, mejor me regreso a Guatemala, ya no quiero estar acá? O ya cuando decidimos establecernos en Barcelona y a pesar de que no se dio este trabajo, dijimos, bueno, aquí es mi lugar, lo que Ujú. tengo que decidir es, bueno, o emprender o regresar a buscar trabajo, ¿no? Sí, no, yo sabía que me quería quedar aquí. Ya mi fase de decisión ya habían sido esos 2 meses y yo ya sabía que mi vida estaba aquí, que yo pues quería hacer lo que fuera, pero aquí, que aquí estaba con Bruno, ya nos habíamos establecido aquí en nuestra ¿Ya se casa. habían casado? Aún no, nos casamos Aún no. apenas en noviembre pasado, entonces eso digamos que Eso todavía vino no, pero después.
pero sí yo ya sabía que pues digamos que iba a ser aquí mi vida, de momento, al menos. Excelente, excelente. Y eso es fabuloso, porque entonces ya, bueno, ya decides, porque aquí hay dos cuestiones. Una, o sea, cualquiera podría decir, bueno, sí, todo lo que nos describiste, el dejar la vida, el dejar la estabilidad, el dejar esto, el dejarlo todo perseguir un sueño, por seguir lo que es el emprendimiento. Y si lo reflexionamos y lo vemos desde la otra perspectiva, o sea, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? El dejar a la familia, el dejar el lugar donde naciste, el tratar de ir a buscar suerte a un lugar donde no eres nadie y hacer algo, ya sea por estudios, por trabajo, por cuestión, o el dejar la estabilidad y la comodidad de un ingreso, de una rutina, de una vida relativamente más fácil para algunos y empezar a tirarse al agua y decir, bueno, ahora tengo que subsistir por mis propios medios desde la perspectiva del emprendimiento. ¿Qué fue más fácil o qué fue más difícil para ti? No, es mucho más difícil dejar uno a su país y a su familia y a sus amigos. Ya dejar un trabajo, un sueldo, sí, se pasa O sea, ya mal. venías Porque uno entrenada, dice, ala, o sea, mis ahorros. Mm, Pero es muchísimo más difícil dejar uno a su país y su familia. O sea, si uno pasa por eso, uno casi que puede con todo, diría yo. mm. O sea, ya venías súper entrenada, ya venías esto y bueno, dijiste, ya no más. Y aquí también hay otro mito, porque a veces dicen, bueno, hay quienes piensan o creen que, bueno, yo ya tengo la idea en mi mente, esto es lo que voy a hacer, esto es así como va a funcionar y el negocio empieza a caminar sobre ruedas, ¿no? Y hay otros que dicen, no, a veces no es así, tienes que probar esto es prueba y error, hay que iterar, como dicen a veces, bueno, el primer panqueque siempre sale malo, no importa qué tan bueno sea, si tienes que hacer otras cosas. ¿Bubble tea vino como el primer panqueque o vino después de una serie de iteraciones y de pruebas y errores con otro tipo de ideas, emprendimientos, cuestiones? Cuéntanos un poquito. A ver, realmente el negocio formal establecido, abierto y todo es el primero y por el momento va bien, pero sí hubo otras ideas antes. O sea, digamos que se ejecutó la del Bubble Tea por ser la más factible y la que pintaba mejor, pero sí hubo otra antes. De hecho, yo lo que quería hacer, y estuve cerca de hacerlo, era que yo quería poner una clínica quiropráctica. Eh, hasta me anoté a un curso de quiropraxia. Todo esto porque a mí como que esa, digamos, esa metodología de la medicina es un poco alternativa porque de hecho no está regulada como medicina totalmente. Me había ayudado mucho a mí con mis dolores de espalda que realmente eran insostenibles durante mi trabajo de project manager, supongo también porque mi día a día eran videollamadas 8 horas y eso me tenía en una posición pues de columna muy mala. Entonces a mí me ayudó mucho un sitio de estos de quiropraxia y yo dije, wow, esto ayuda a la gente, esto es una cosa, pues digamos que Ujú. diferente, esto no es relajantes musculares, esto realmente te ayuda en general a sentirte mejor, no solo con muchas cosas, como que la filosofía me gustaba. Y yo dije, esto además es un buen negocio, porque la gente ahora apuesta mucho por esas cosas. Y estuve meses en ese proceso de investigar de todo, de inspirarme con ideas y indagué, busqué de esto, busqué lugares, a todo esto yo iba buscando locales porque lo de conseguir local en Barcelona es una barbaridad, o sea, es súper complicado. Yo iba buscando temas licencias, tema todo. Al final realmente se hacía complejo por el hecho de que la gente que lo estudia, que aquí hay una universidad bastante, un colegio de quiroprácticos bastante famoso, que estudian 5 años y luego se gradúan, ellos lo que quieren es que alguien más los siga guiando como que en ese camino. Entonces ellos lo que buscan es ir con un quiropráctico experimentado y que les siga llevando. Y yo pues lo que podía ofrecerles era un buen negocio, pero no les podía guiar para nada. Entonces, digamos que no conseguía mucho como que a la gente para realmente asociarme y hacer eso. O más que asociarme, como que mis clientes hubieran sido los quiroprácticos, porque yo lo que quería era poner la clínica con la tecnología, las camillas y todo esto, que ellos en ese momento tienen una deuda de estudios enorme y no quieren invertir en esto, pues decir, ok, tú traes a tus pacientes y un porcentaje me lo quedo yo porque la clínica es mía, pero la mayoría te lo quedas tú porque tú sos el doctor, ¿no? Y así ir trayendo a diferentes. Pero pues resultó que ellos lo que querían era un mentor y yo pues seguramente en crujirle la columna a la gente no los podía instruir. Entonces luego mi otra idea pues fue así un flashazo de la nada, de cada vez que yo salía de este lugar al que yo iba con mi quiropráctico,
Y había de frente un supercito de estos de asiáticos, así súper asiático, pequeñito, en donde además hacían bubble teas. Entonces ellos tenían la parte súper y aparte en la caja tenían las máquinas y hacían bubble tea. Y ahí fue donde yo me enamoré del bubble tea. Y edúcanos para los que no conocen o no puedan saber, porque el bubble tea no es tan habitual y tan conocido en todos los lugares del mundo. ¿Qué es el bubble tea? Sí, a ver, el bubble tea es una bebida originaria de Taiwán. Luego migró a China y de China se ha expandido muchísimo, pero realmente su origen es Taiwán y como que la versión clásica es que es té taiwanés negro con leche y bolitas de tapioca, que el tapioca es un vegetal que son bolitas así negras y se cocinan con azúcar. Y la verdad que está muy bueno. Pero ya después han salido muchas variantes, han salido de té verde con frutas, pero digamos que son bebidas en donde la base siempre es el té, es totalmente personalizable porque la gente puede escoger su nivel de azúcar, su nivel de hielo, el sabor que quiere, el té que quiere, las bolitas que quiere, o sea, uno puede escoger cualquier cosa. Y pues por eso mismo también se puede para todos los gustos, todos los perfiles, se puede hacer sano como se puede hacer hiper mega golosísimo, gordísimo. Se puede hacer para niños o para grandes o para todo. Nosotros hasta hacemos cócteles. Eh, y de hecho, pues en muchos países de Europa ya es muy común. En UK hay una barbaridad que tengo pendientes ir a verlos porque hay hasta con premios. Descubrí que hay uno Michelin, o sea, en China hay Ajá, un bubble tea Michelin. Y es esto, o sea, son estas bebidas, pero original es de Asia y digamos que son base de té con toppings y las perlitas adentro. ¿y bubble es por burbujas? Me parece que no es por las, yo también pensaba que era por las perlas, o sea, que como que por las tapiocas o por los toppings de Ujú. adentro, té de burbujas, pero según leí el otro día en la historia no tenía que ver con eso, sino más bien como con algo histórico de Taiwán, pero yo creo que es más fácil como que ligarlo con que tiene bolitas y bubble tea. Ah, pues qué bonito. Así que todo esto inicia porque era donde tú frecuentabas cuando ibas a arreglarte a que te crujieran Sí. todo el esqueleto. Era mi premio. Ajá. Y entonces ahí empiezan a hacer. ¿Y cómo se madura esa idea? Porque ¿cómo decirlo? O sea, podría cualquiera pues decir, esto es simplemente es una idea loca, es algo, es una locura, Mm, pero ¿cómo empezás a madurar? Decir, bueno, si esto me gusta a mí, esto le podría gustar a alguien más, podemos sí, empezar a investigar, a hacer, o sea, claro, ¿cuáles fueron tus factores para hacerlo? Esto es viable y esto es a lo que lo voy a apostar en este momento de mi vida. sí. A ver, la verdad que fue varias cosas, pero digamos, obviamente analizar si es un producto que se va a que se consume, ver el mercado, ver los precios, ver todo. Fue mucha investigación, todo bastante intensivo, pero digamos que como en ese momento yo además no estaba trabajando, mi trabajo era este, ¿no? Entonces yo tenía todo el día para hacer esto todos los días y por eso fue que fue posible en tan poco tiempo, porque si no, no hubiera sido posible. Yo Y pues con los tanques llenos de nitro también, ¿no? Porque sin eso llenos no de hubiera sido nitro posible. y tuve que ser una persona totalmente, o sea, hacía lo chapín, chute intensa, o sea, como súper metida, súper preguntona, me dio exactamente lo mismo, lo que fueran a pensar, quedar bien, quedar mal, quedar, o sea, yo me lancé a la piscina así de full a nadar. Un día fui y de repente me quedé viendo la marca de las máquinas en donde ya este lugar que iba yo y dije, y se los busco en internet. Bueno, busqué la marca, encontré una página web horrible, una página web muy mal hecha, con un número de teléfono. Escribí a este teléfono, era el teléfono de un tío random de Malasia y me decía como, ¿por qué me estás escribiendo? Y yo, pues porque tu teléfono está en la página web. Y me dice, pero ya, pero bueno, un inglés así medio masticado. Ese teléfono me llevó a otro teléfono de un taiwanés y ya como que yo iba escribiendo, iba haciendo copy-paste si no hablaban inglés para mandárselos en chino y a mí me daba igual. Y encontré, pues me dijeron, no, de repente uno me dijo, no, this is boss y un teléfono y he speaks English. Y yo, perfecto, o sea, y yo hasta le mandé gracias en chino y ya dije yo, bueno, ya, o sea, ya valió. Y le escribí a este, que por fin llega al que hablaba inglés, y este es uno, bueno, joven, que él es taiwanés, pero vive en Holanda y nació en Holanda, y tiene su empresa de distribución de los productos del bubble tea como muy taiwaneses, buena calidad, vegano y todo este rollo. Y ahí fue que yo ya conecté con él, lo fuimos a ver a Holanda,
nos dio un curso de cómo preparar las bebidas, yo ya fui aprendiendo el producto, cómo se hace, los precios, vi que ya realmente sí había demanda, que la gente lo buscaba, que además la gente paga caro por él y es que es caro producirlo. Eh, entonces ya fue como que verlo todo, y a decir, ok, vamos a vender bubble tea, vamos a poner una tienda, vamos a buscar el local, inmobiliarias full, intentos de estafa múltiples porque todo el mundo lo intenta estafar a uno, full también con los temas legales, fiscales, abrir una SL, y así fue saliendo. Y así fue saliendo. ¿Y cómo fue ahora la dinámica familiar? Porque ahora ya no solo era la familia en Guatemala, ahora ya tenías una pareja, ya estabas comprometida. Y obviamente cuando estabas en estos 4 meses de delirio, reflexión, emprendimiento, esto y lo otro, o sea, me imagino, bueno, posiblemente hubo entendimiento y apoyo, pero para una cuestión es reflexionar sobre qué hacer con la vida y la otra es decir, bueno, me voy a aventurar all in al negocio del bubble tea, que la mayoría de la gente ni siquiera entiende qué es el bubble tea. O sea, ¿cómo fue el proceso ahí de convencerlos o de recibir el apoyo? ¿O ya estaban desde el inicio, vamos contigo, sea lo que querrás, lo vamos a hacer? ¿Cómo eran las negociaciones familiares ahora en ese nuevo campo y en ese nuevo estadio de la vida? Sí, a ver, yo en ese momento pues ya estaba, o sea, yo quiera que no tenía dos opciones, digamos, bueno, no, había varias, más de dos, había muchas opciones, ¿no? Pero lo que se necesitaba era financiación y para tener financiación, pues lo que había que hacer era, evidentemente, si queríamos que no hubiera más socios o si quería yo que fuera mío o que fuera nuestro, que al final fue lo que hicimos, lo hicimos juntos con Bruno, con mi esposo, pues era pedir un préstamo, o sea, era lo que tocaba, si queríamos nosotros ser pues los únicos. Estuvimos viendo también temas de esto, que ahora hay un montón de crowdfunding, no sé qué, cosas de estas, pero no queríamos como que, o sea, queríamos que fuera nuestro, o sea, la idea fue mía, pero yo lo compartí con él y le dije, ¿te quieres subir al barco? Y lo hacemos juntos. Y él pues se lo pensó, porque pues sí es cierto que él no, digamos, yo he visto a mi papá como empresario toda la vida, entonces yo sí vengo como con ese contexto y esa, digamos que ese impulso de sangre de que yo siempre lo vi a él ser empresario y mientras tanto pues Bruno no venía con ese tipo de familia, pues eran un poco más conservadores en ese aspecto. Entonces a él pues le tomó un tiempo realmente decir me quiero meter a este riesgo o no. Y yo estaba dispuesta a hacerlo de las dos formas. O sea, si no lo hacía con él, lo haría solita. Pero al final él se decidió que sí, que quería formar parte del proyecto. Y pues quiera que no, también eso fue pues algo bonito, porque es difícil, es cierto. O sea, no es lo mismo ser pareja que trabajar con tu pareja. Le metimos un grado de complicación extra, ¿no?, a la ecuación, pero también es cierto que si funciona, uno tiene a su mejor compañero de equipo y uno sabe cómo trabaja perfectamente con esa persona y quién es mejor en qué y hay confianza y hay bases para todo. Entonces, pues al final sacamos juntos el préstamo y, y nos lanzamos, nos pusimos a hacerlo todo. Al inicio pues lo hice más todo yo, digamos la implementación de la tienda y todo esto, porque él mantiene su trabajo, él trabaja en consultoría digital y él se mantiene en su trabajo, o sea, él no dejó su trabajo, que creo que ha sido lo mejor, porque no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, pues yo me he dedicado a esto, digamos que más a full time, y él pues lleva otros temas más tipo los partnerships, cosas de ventas, cosas de expandirnos, todo lo que es tech, porque él pues justo ve todo lo de tecnología, entonces pues nos complementamos y lo fuimos haciendo juntos. Nos pusimos a hacer las reformas del local, digamos, no lo hicimos nosotros, sino que pues contratamos a alguien, ahí sí que muchos contactos familiares, de amigos, de todo, al mismo tiempo que planeábamos la boda, o sea, un año bastante intenso, que mi mamá nos ayudó mucho, si no la boda no hubiera sido posible, ¿La porque boda lo fue en organizó. Guatemala o fue en Sí, España? no, fue en Guatemala y la verdad que tanto, o sea, pues, mis papás, mis abuelos, todos se involucraron mucho y fue una boda preciosa y la verdad que gracias a ellos porque nosotros pues no podíamos estar ahí para organizarlo todo. Y bueno, fuimos a Guate, nos casamos, volvimos de la luna de miel y abrimos la tienda.
Qué bonito, y ahora ya están en este emprendimiento y eso no es algo fácil, ¿no? Porque obviamente cualquiera podría decir esto y lo otro, pero no, o sea, el involucrarte con la pareja, el tener ese apoyo, el tener ese compromiso y al final, obviamente tú tienes la habilidad y la capacidad de estar 100% eso, tu pareja en este momento está combinando el trabajo, está combinando estas otras actividades, han sabido, cómo decirlo, delimitar o delinear, esta es tu área de responsabilidad en el negocio, esta es mi área de responsabilidad, o cómo se maneja, porque eso es también otro gran mito, ¿no? Bueno, ¿en qué parte es uno relación? ¿En qué parte es uno business partner? ¿En qué parte es Mm. uno el jefe? O Es difícil, es muy difícil. O consejo sea, para las parejas que quieran hacer emprendimientos. sí, no emprenda. Ah, no, es broma. No. No, sí, yo creo que es posible. Es posible. Hay gente que sí directamente le dice a uno, no emprendan con su pareja. Yo no diría eso. O sea, yo diría sí, pero primero hay que realmente, o sea, hay que ser conscientes de si existe el grado de no solo de madurez, sino si hay una compatibilidad para trabajar en cuanto a que uno puede hacer unas tareas y uno el otro, o uno unas áreas y uno el otro, porque si los dos van a hacer lo mismo, entonces sí creo que no funciona. O sea, no pueden Ujú, los dos querer hacer lo mismo, porque entonces, pues, o sea, evidentemente en una pareja no hay jefes y ninguno puede ser el jefe del otro, pero ujú, también nunca hay dos jefes de la misma área. ujú. Entonces, cada uno tiene que tener su área y complementarse. Es la única forma de que funcione, creo yo. Y pues para nosotros los primeros meses fue complejo, porque quiera que no, pues los dos tenemos bueno, yo tengo un carácter un poco especial, no soy, no soy, no soy fácil, no sé, pues yo también pues a veces pues soy, vamos a decirle, pues muy determinada, muy de esto, muy de, yo creo que tiene que ser muy como muy cuadrada con los temas de objetivos, con los temas de esto tiene que ser así, la calidad, el de esto, y pues también uno también tiende a tener roces, ¿no? Porque si la otra persona también es así, tiene pues su fuerza de temperamento y tal, pues tuvimos al principio un poco de esos roces, pero también como que aprendimos y nos dimos cuenta de, ok, o sea, vamos a hacer esto juntos, lo vamos a hacer bien, no vamos a pelear toda la vida, ¿no? Evidentemente, si estamos casados no vamos a fundir una cosa por la otra. Y, y pues ya de sentarse y decir, va, ok, o sea, yo en que soy buena, que yo soy buena en esto, en las finanzas, en todo lo de esto, lo legal, en la calidad y en la operación, tú en que sos bueno, ok, pues él es bueno en las ventas, es súper extrovertido, se saca unos contactos buenísimos para exponer, para participar en eventos y todas estas cosas, o sea, tema de mejoras tecnológicas también, entonces fue como que ya dijimos, ok, pues cada uno con su área y no te metas en mi área, porque si te metes en mi área nos vamos a pelear. Entonces ha sido un poco así y así pues ha ido funcionando y ahora pues gracias a Dios se nos están presentando oportunidades con colaboraciones gracias también a nuestro máster porque los dos fuimos de la misma escuela de negocios y también ahora se nos ha abierto una puerta de participar en eventos con ellos. Que es otra cosa buena de ir a una escuela privada de negocios que suelen tener estas puertas después. Entonces esto nos está ayudando, también todos los contactos de él porque él es de Barcelona, todos los contactos míos de Guatemala, o sea, es ya un mix de cosas y pues creo que pronto llegaremos, si no es que llegamos este mes al próximo, a nuestro punto de equilibrio en un semestre y eso pues me parece que es una buena Fantástico, señal. fantástico, fantástico. Eso quiere decir que las cosas van caminando por buen rumbo y ahí estás creciendo y fantástico para los que quieran. Y bueno, entendemos, esta tienda está en Barcelona, ¿no? Sí, El local se llama Bobble Bliss y está en la calle Entensa 89 en Barcelona. Y me imagino para los que nos estemos educando sobre el tema, esto es una bebida que se disfruta más cuando hay calor, cuando hay frío, es más la temporada alta es el verano, o a cuéntanos ver, un poquitito. sí es cierto que la temporada alta es el verano, o sea, de estas bebidas en general, pero es muy versátil, entonces realmente se puede hacer fría o caliente, se puede hacer dulce o no tan dulce, mucho hielo, refrescante, entonces a pesar de que sí, como que la gente le siente, pues como que le sienta más el antojo en verano, ¿no? Porque es como que puede ser súper refrescante, frutas con esto, helada, con las bolitas que además te explotan y es una cosa así de sabor espectacular, pues en invierno también
sea, aquí que están las estaciones tan marcadas, pues también en invierno hay muchas que se hacen calientes. De hecho, los asiáticos, su costumbre es beberlo caliente, contrario a nosotros que aquí a casi todo le queremos hacer iced, todo. Eh, entonces es muy versátil, o sea, tanto frío como caliente, de un sabor o de otro, con leche o de frutas, que realmente es muy adaptable. Mm. Otra par de preguntitas, si me lo permite, sobre el tema del emprendimiento. ¿Cómo se promociona? Es decir, ¿cómo te das a conocer? ¿Cómo? Porque no es solo abrir la tienda, aquí está y vengan aquí, ¿no? O sea, tiene Ujú. que haber un plan de introducción al mercado, de mercadeo. ¿Cómo lo hiciste en este caso para atraer tu clientela? Sí, pues es echarle ganas, es ponerse en todos los canales absolutamente, muchísimo redes sociales, o sea, redes sociales, Instagram, TikTok, Reels, videos, publicaciones, ¿Orgánico o eh, pagas por pauta en las redes sociales? ambas, o sea, mucho de ambas. Nosotros hemos hecho más orgánico que pagado, la verdad, porque tampoco tenemos un presupuesto tan grande para pagar marketing, pero hay que hacer ambas, o sea, sí es importante, también es importante trabajar con influencers, pero digamos que cuando uno está empezando, pues obviamente depende del presupuesto, ¿no? Pero lo de los influencers, pues si uno también escoge a una persona que tiene el público que uno está buscando, le siguen las personas de la ciudad que uno está buscando y esto, pues suele también pues ayudar al menos a darse a conocer bastante. Hacer una buena También colaboración. Ujú. justo, también la cosa es que los influencers que tienen tantos seguidores cobran muy caro, entonces pues es un poco encontrar gente que esté en el medio o gente que esté empezando y pues te colabore por productos gratis, ponerse también mucho lo nuestro ha sido también, eso sí que muy a la antigua, porque realmente nuestra tienda está en un barrio residencial, o sea, no es Plaza Cataluña y no es la Rambla, entonces sí hay turistas, pero no tantísimos. Es más educar al vecindario. Y es literalmente, es de típica tienda de esfuerzo de barrio, de que te vas a poner ahí a conocer a los vecinos, a dar muestras, a hacer eventos, que hemos hecho eventos de perros, de cosas del día bueno, de esto del San Valentín, San Jordi, que aquí es súper famoso, y estar ahí dando vasitos, o sea, estuvimos por meses dando vasitos Ujú. afuera, gente que ni te lo recibe, gente que te sí, gente que te pregunta, ay, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Esto es nuevo, ¿no? Todavía llega gente, esto es nuevo, ¿no? Ya va 6 meses igual. Y es mucho de eso, o sea, hacerte amigo de los vecinos, que el que enfrente tiene la churrería, que el que allá tiene la tienda de perros, que el que allá tiene tal, pues es eso, o sea, ahí sí que Qué es bonito. Es esas arremangarse relaciones y esas cuestiones y todo. y Y ponerse ayúdanos ahí. aquí con un mito. Quiero saber cuál es tu opinión. Cuando tú empiezas un emprendimiento, cuando empiezas con un negocio de este tipo, tienes, y obviamente todavía estás en ese punto de, bueno, llegar al punto de equilibrio, hacerlo rentable y esto y lo otro. ¿Es recomendable pagarle al fundador, al dueño, en este caso a ti misma, un salario o es mejor dejar que el negocio empiece a crecer y después Ujú, empezar a pagarte? ujú. ¿Cómo ves tú esa cuestión? A ver, también yo creo que va a variar mucho, depende de la opinión, pero Ujú, digamos, en mi caso, yo sé o sea, yo creo que o sea, la persona que trabaja en su tienda o montando su propio negocio, si va a trabajar ahí, esa persona tiene que tener un sueldo. O sea, ujú, sí lo tienen que tener, porque evidentemente uno no va a trabajar de gratis y uno tiene que, si no se va a dar dividendos, que evidentemente no se van a dar dividendos así de que a cada rato o el primer año. Entonces, pues, pues sí, creo que lo correcto es establecer un sueldo, pero creo que se tiene que hacer a partir de que la empresa ya esté un poco a flote, porque tampoco es el interés de construir algo y descapitalizarlo, o sea, uno ujú. construye y lo descapitaliza a uno mismo, entonces tampoco creo que ese sea el caso. Yo espero, pues ahora llevamos, por ejemplo, 5 meses, vamos para el sexto, yo espero en el sexto, séptimo, octavo, quizás poder empezarme a pagar, pero tampoco será un sueldo mínimo de España, o sea, será progresivo seguramente, pero desde el inicio, eh, a menos, yo no lo haría, al menos, desde el inicio no Mm. lo haría desde que esté ya un poco la cosa más a flote y progresivo. No, si me pongo aquí el sueldazo, ¿para qué me lo pongo? Si igual lo estoy pagando yo con mis intereses del préstamo, o sea, ya Correcto, no lo haría. correcto.
¿Y cuáles serían los siguientes pasos del plan aquí? O sea, ahorita prácticamente estamos establecidos ahí, ya estamos felizmente casados, tenemos ahora nuestro primer bebé, que es nuestro negocio, que está empezando a crecer, tiene 6, 7 meses, o 5 o 6 meses. ¿Qué ves en los siguientes pasos de tu recorrido como emprendedora? Es decir, ¿vendrá un segundo bebé? Es decir, una segunda filial, o eso es todavía muy lejano, hay que estabilizar esto, y ya después veremos, mejor entrar a otro negocio, entrar a otros proyectos. Mm. ¿Cómo ves tu futuro? A ver, yo veo que esta tienda está yendo bastante bien para la ubicación que tiene. Creo que Ujú, si la ubicación fuera mejor, venderíamos mucho más. ujú. Entonces, ahora mismo de nuestra tienda, nosotros estábamos especializados solo en bubble tea hasta ahora. Y ahora estamos también metiéndonos dentro del mundo del specialty coffee y las bebidas como que de especialidad que no son bubble tea. Entonces, queremos tener ambas. De hecho, a partir de mañana cambiamos el horario y empezamos a abrir por las mañanas también para como que aprovechar este mercado de gente que desayuna afuera. Ya nos hemos suplido de buen matcha, súper bueno japonés. También yo como especializado un poco más, ya tenemos buen café, de hecho es de Guatemala. Si vienes de un lugar donde hay cierto café de cierto Muy bueno. reconocimiento, ¿no? Entonces, de hecho, también ya tenemos el café de Guatemala. Estamos innovando un poco nuestra carta en oferta de cosas takeaway de desayunar, cookies y bizcochos y todas esas cosas. Y esperamos que con esto también como que ampliemos el mercado y tengamos ambas, porque el bubble tea ciertamente sí va a seguir siendo creo yo, nuestro negocio principal. Evidentemente que la tienda hasta se llama Bubble Bliss, pero esto quizá nos amplíe y nos haga poder ganar más y abrir otra próxima tienda en una mejor ubicación, nunca en el centro de los turistas, porque no es el enfoque que le estamos dando el enfoque del bubble tea de los locales. Ujú. Entonces, pero sí en una ubicación donde hace más gente, haya más oficinas, haya más tránsito de Tráfico. jóvenes, no sé. Entonces, este sería el plan, quizá a largo plazo franquiciar, no sabemos aún. Interesante, interesante, qué bonito. Y Guatemala en el mapa lo tienes, obviamente, claro, ahora con el café. No sé y desconozco por completo cómo será la cultura de bubble tea en Guatemala, si es que existe, si es que lo conocen. ¿Sería eso Ay, una opción ese mercado o ay, no? Cuéntame. es reciente, pero ahora está iniciando, porque de hecho yo vi un video hace unos meses, me lo mandó mi tía, de que pusieron uno, creo que como en la Avenida de las Américas, uno muy grande, de hecho, de Ujú. bubble tea. Y ya están, de hecho, por ejemplo, el taro, que es uno de los sabores más famosos de bubble tea, lo están empezando a vender en Guate, hasta en heladerías, están haciendo helado de taro, están haciendo esto. Yo vi que hay un sitio de bubble tea. La última vez que fui, me tomé uno, creo que hay como tres de esa marca, estaba más o menos, la verdad, pero existe, no todos lo conocen, pero ya creo que se empieza a ver. Qué bonito, qué bonito. Y así que nos has contado y el tiempo siempre vuela en estas conversaciones tan bonitas y tan intensas y tan estimulantes. Pero si algo podemos concluir es de que tu carrera de emprendedora no acaba en este momento, sino por el contrario, está empezando, ¿no? Y de aquí ya no regresamos al mundo corporativo, si te entendemos bien, ¿no? Espero de verdad y mi meta es que sea mi última opción, volver al mundo corporativo. Y obviamente para lograr todo esto y todo lo que hemos hecho, la familia ha jugado un papel muy importante, ¿no? No solo la familia, los amigos, los diferentes círculos. ¿Cómo sientes? ¿Cuál ha sido el rol o la labor más importante de todo este círculo de apoyo que has tenido para lograr tus sueños, ¿no? Sí, pues la verdad que sí, estaré muy agradecida siempre con mis papás, con mi familia en general, pero eh, porque ellos son los que me han apoyado y los que me han dado la plataforma para poder estar ahora donde estoy. Hubiera sido muchísimo más difícil si no pudiera haber tenido ese apoyo por su parte, tanto económicamente como del amor con el que siempre me han nutrido y inspirarme, levantarme cuando me he caído, siempre han estado para mí y entonces pues yo creo que principalmente es estar agradecida por ese amor y ese apoyo de mis papás, de mi hermano, mis abuelos, mi familia en general y con Dios también porque soy muy católica.
soy muy religiosa, vamos a decir, y pues sí tengo como que esa convicción de que las cosas no pasan porque sí ni por azar del destino, sino que pues hay una razón para todo. Entonces, pues estoy muy agradecida con todos en ese aspecto y estoy muy feliz de todo lo que me han ayudado a alcanzar y lo que alcanzaremos juntos, seguro. Qué bonito, qué bonito. Y para cerrar, ¿alguna recomendación que le quieras dar a algún joven en Guatemala o en cualquier lugar del mundo que esté pensando, ¿será que me animo? ¿Será que emprendo? Nunca lo he hecho, no conozco a nadie. O sea, tú eres el vivo ejemplo de que ni siquiera tiene que estar uno en su país de origen, no tiene que estar uno con la familia, sino en cualquier lado del mundo uno puede hacer si tiene una idea que le esté ahí rondando por la cabeza. Esto es algo que venía desde hace muchísimos años, pero algunas palabras, algún consejo para algún joven distraído que esté dudando. Sí, yo diría que los sueños hay que, digamos, hay que tomarlos por los cuernos. O sea, los sueños realmente, a veces uno pasa mucho tiempo pensando que le gustaría hacer algo, al mismo tiempo uno tal vez se frena a sí mismo, o conozco mucha gente que quizá no ha hecho lo que quiere porque o por el miedo o por que a veces mucha gente te tira para abajo y te dice, nah, eso no funciona, no, o sea, más que quedarse con el comentario de alguien más, funciona o no funciona, pues que lo intenten y se den cuenta ellos mismos si funciona o no funciona. Seguro que así sea que no funcione, se aprende 10 veces más que sin intentarlo. Entonces, pues yo diría eso y luego no tener miedo de, a veces uno siente que uno por el hecho de emprender está como bajando de categoría, digamos, como que uno está bajando del nivel que uno ya tenía por su trabajo bueno, por sus ingresos, por su tal, y toca hacer muchas cosas, o sea, yo he sido estos últimos meses, he sido, pues sí, he sido quizás jefa y directora y empresaria, pero también he sido barista y he sido personal de limpieza y psicóloga de los clientes frustrados y he tenido que ensuciarme y he sido fontanera y he hecho todo y realmente digo, para muchos será bajar, pero para mí pues es subir porque es aprender cosas que mucha gente nunca va a aprender. Entonces da igual que uno tenga que hacer trabajos que quizás uno nunca haría si no fuera por eso, pero el simple hecho de tener la fuerza de voluntad de hacerlo a uno le da como que un plus de aprendizaje y de vida que los demás igual no van a tener nunca. Entonces al final yo creo que el que gana es uno aunque no parezca así, a veces. Fantástico, fantástico. Y lo que se crece en ese proceso, ¿no? El crecimiento y el progreso es increíble. Así que muchísimas gracias, Maffer. Ha sido un privilegio compartir esta historia contigo y estaremos al pendiente de ver cómo evoluciona y cómo crece ese, ese pequeño emprendimiento que hoy apenas tiene unos meses. Pero confiamos que lo seguirás creciendo con esa determinación y esa creatividad y esa inventiva y ese coraje de nutrirlo y seguirnos inspirando. Primero Dios, así será.